Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Estamos todos sin Alvis, exactamente como usted. Hoy, del Consejo Interterritorial de Sanidad, sea eso lo que fuere, ha salido Illa dispuesto a aplicar una orden ministerial con medidas muy restrictivas en materia sanitaria, que acto seguido Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia, Galicia y Ceuta han dicho que no aceptan. Y Madrid, hace un ratito, lo veíamos al consejero Ruiz Escudero, ha dicho más. Ha dicho, puesto que el Consejo, su reglamento, estipula que no puede haber medidas que no se tomen por consenso, y esta no se toma por consenso, ya puede publicar ella lo que quiera en el BOE, que no se va a aplicar. Así que ahora mismo nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Esta noche hablaremos de ello, pero iremos un poquito más allá del rifirrafe político, porque, vamos a ver, ¿hay o no hay razones para unos o para otros? Dentro de un instante aquí. Bueno, son las 21:46, 1:00 en Canarias. Esta sonrisa que luzco no es por la situación, sino porque acaba de llegar así Timmermans y siempre me alegra verle. Que esto es lo que hay. Y hoy nos han obligado a cambiar, esto es lo que tiene la actualidad, en fin, todo el plan. Porque hoy la idea era empezar a hablar, este cuarto de hora que tenemos siempre, antes de la tertulia política, concretamente con Rafa Rossi, lo anunciábamos ayer, sobre su libro Toda la verdad sobre el coronavirus y lo que está pasando. Pero mire usted por dónde, lo que está pasando nos ha atropellado. Así que lo que hemos decidido ha sido llamar a todos los contertulios a la mesa y empezar, eso sí, por supuesto, con la cosa coronavírica y en primer lugar con Rafa Rossi en Carne Mortal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Ojalá pudiera decir que estoy bien, la verdad es que preocupado, porque la situación es para estarlo, ¿no? Estás bien preocupado. Sí, Rafa, bienvenido. Enseguida entramos en materia. Don Sergio Brabezo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estoy bien, a pesar del gobierno, a pesar de lo que estamos viendo actualmente, que me parece una verdadera desgracia como país lo que está sucediendo. La verdad que sí. En fin, Sergio, bienvenido como siempre. Don Javier Orcajo, que se ha quedado enganchado en la silla del Pulso Económico y no ha podido salir, así que le tenemos aquí. Me cambié de silla, no. Bueno, yo, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Le añadiría la preocupación, yo creo que ha sido uno de los días más bochornosos de los gestores de la sanidad para con sus ciudadanos, que han visto cómo son incapaces de aplicar criterios irrebatibles en lo científico y decisiones irrebatibles en lo jurídico, porque la de ella ya adelanto que vamos, es más recurrible que... Ahora lo vamos a ver en profundidad. Y don Asís Timmermans, que ya he mencionado, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lo que ocurre detrás de las cámaras se queda detrás de las cámaras. Bueno, eso es lo que... Desde que hay móviles eso no es verdad. En fin. Luego veremos los titulares de materia política, porque ha pasado de todo. La cifra de deuda pública, que es un desastre, el follón de la mañana de las Cortes, en fin. Pero esto lo vamos a ver después, porque ahora lo que nos ocupa a todos es qué va a ser de nuestras vidas de aquí a 48 horas si finalmente el gobierno decide imponer manu militari o manu lo que sea las restricciones que ella quiere imponer. Vamos a ver. Básicamente la cosa consiste en, sobre una ratio de 500 casos por 100.000 habitantes, imponer restricciones de movilidad extremas, salvo para casos muy concretos que son ir a trabajar, ir a cuidar a una persona dependiente, etcétera, cerrar parques infantiles, cerrar toda la hostelería a las 11 de la noche, reducir los aforos, en fin, ese tipo de medidas que, bueno, seguramente podrían haberlas pensado en agosto o incluso en septiembre, pero que se les ha ocurrido ahora. ¿Qué es lo que dice la Comunidad de Madrid? Y enseguida escucharemos al señor Ruiz Escudero. Dice, mire, con las cifras que tengo yo ahora de los últimos días, estas medidas ya no hacen falta porque las que hemos tomado aquí son suficientes. Bueno, y ahí es donde está, digamos, la polémica sanitaria. Luego entra la polémica política, que es otra. Y aquí sí que es donde más tela hay que cortar posiblemente. Saltándonos el orden del guión, yo le voy a pedir a nuestros compañeros de realización que pongan el primer gráfico que traía hoy Rafa Rossi para ver la evolución de los casos, concretamente en Madrid, que ha sido donde ha estallado un poco el asunto. Porque estos son los gráficos, Rafa, de hospitalizaciones. Sí, porque la verdad es que yo el tema de los casos, el dato de los casos es un dato que no es fiable.
porque realmente no se conocen, ¿no? Únicamente si hubiese una política claro, tienes muy que hacer un proactiva, doble ¿no? cociente por test más población y es un follón, claro. ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, de la misma forma que veíamos hace 2 semanas la evolución de la positividad de los test, en este caso, porque en ese proceso de contagio, enfermedad, hospitalización, UCIs y fallecimientos, el primer dato que tenemos cierto es el de hospitalización. Entonces, claro, estamos ahí arriba del todo. En realidad, el gráfico hoy no está el dato de hoy, que es Habría que bajar un caída del poquitín incluso, ¿no? 2,5%, o sea que significa una mejora importante, pero ese es el primer dato válido de verdad que tenemos, ¿no? Entonces, claro, uno ve este gráfico y se pregunta, hombre, porque hay quien se creerá que estamos aquí en esta situación que es grave. Este gráfico, perdóname, porque quizá muchos espectadores no vean bien las fechas, arranca desde marzo. No, el gráfico en realidad este es de julio. Este es de julio, perfecto. Esto coge es julio, decir, agosto y septiembre hasta hoy, ¿no? que eso que llaman curva, que no es una curva, que en realidad es una recta, corresponde al periodo vacacional del gobierno. Claro. O sea, que la situación actual no tiene nada que ver con la reentrée, con los colegios, ni nada. Es algo que si nos vamos a la fecha cuando el gobierno decidió por fin acabar sus vacaciones, pues en esa fecha apuntaba claramente ya. Tenemos el gráfico que señala las vacaciones, me parece que también, porque dentro del material que Rafa Rossi traía hoy, que era abundante, aquí, ahí está. Ahí está, efectivamente, ¿no? Es Aquí que, está claro, también las UCIs, que sigue una recta también idéntico, ¿no? En la misma línea, ¿no? Pues claro, ellos acabaron las vacaciones en esa fecha, la tendencia estaba clarísima, estamos exactamente en el mismo sitio, si se hubiesen tomado medidas antes, estaríamos en otro lugar. Yo lo que estoy viendo aquí con esos números que tú planteas, Rafa, es que, vamos a ver, desde que empiezan a tomar medidas las comunidades autónomas, en el caso concreto de Madrid, en serio, lo que hay es una ralentización de la famosa curva. Y no sé, igual es que lo estoy viendo mal, pero no, es que lo que se ve es eso. Es un poco más reciente. O sea, la fecha donde se produce esa inflexión, la realidad es que es el gran encuentro entre la presidenta de la comunidad y el presidente del gobierno. A partir de entonces, quizá hay que ser prudente. Y no podemos decir que estemos en primavera porque haya salido una flor, pero es un buen dato. Es un buen dato. En cambio, en UCIs y en fallecimientos, pues claro, como eso va más tarde, todavía no se ha producido esta inflexión. Aquí pues, se ve lo que comentábamos, ¿no? Cuando se produjo esa reunión fue donde, verdad, pues esa tendencia... Hay que decir que aquí, como los datos de fin de semana no están, lo que se ha hecho ha sido trabajar con medias móviles, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está muy claro, ¿no? Que entonces, a mí lo que me choca, Javier Horcajo, Asís, Sergio, es lo siguiente. En un momento en el que, objetivamente, con los números en la mano, lo que se ve es que la cosa no es que haya remitido, pero evidentemente parece que está bajo control, es justo en este momento cuando ella decide tomar medidas extremas. Ahora, después de todo eso que estamos viendo ahí, bueno, en más de media España, en términos poblacionales. Vamos a ver, poco a poco. ¿A ti te parece no útil el método de la positividad? Pero, no, todo lo contrario. Vale, pero a ellos les parece el más relevante, el que más les agobia es tener unos datos que en Europa cantan porque hay un número de positivos increíble. Un inciso solo, la positividad, no puedes, hay una información que es muy importante y es que ¿por qué motivo estás haciendo los test? ¿Te viene del rastreo? ¿Porque son gente que te ha venido enferma? ¿O porque tienes una política proactiva? Pero es Cambia igual. completamente. Claro, eso es un punto muy importante. Ese es un punto muy conocido. Cataluña presentaba hoy 64 positivos nuevos en 24 horas. Claro, eso significa que no se están haciendo. Claro. Eso es evidente. Ahora bien, aquí partimos de una base. Para ellos es muy importante el número de los positivos. La premisa central es que hay que meterle mano al Gobierno de Madrid. Esto lo hemos vivido. Lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Lo digo porque alguien puede decir, no, esto está claro. No queremos apechugar con la responsabilidad del asunto, que la asuma Madrid y nosotros ya iremos jalonando. Por eso hay un punto de inflexión en el que se cambia el criterio técnico, que eso es lo que molesta y lógicamente a la gente no solo de Madrid, sino de muchas comunidades. Lo que eran 1.000 por 100.000 pasan a ser 500 por 100.000, que es pues, doblar la capacidad de riesgo. Muy bien. En segundo lugar, bueno, pues, se arbitran unas conversaciones, se dice que estamos de acuerdo con el tema, luego se dice que no, esto a los ciudadanos nos confunde un horror y ha estado muy mal por las dos partes, porque hay que ser más claros en la vida. Dice, mire, sus criterios no me convencen. Vamos a fijar un arbitraje, el criterio que tienen en Europa, por ejemplo. Ni el suyo ni el mío, el que diga Europa, o el que diga la OMS, da igual, pero avengamos
a un consenso que haga que la gente que está muy preocupada en sus hogares deje de estarlo. Y entonces la puñalada trapera llega en forma de que vamos a hacer, ahora verás, ahora los vamos a obligar a hacer, van a saltar porque nosotros queremos que salten. Y entonces es cuando el señor Illa aparece esta tarde y dice, se trata de una decisión colegiada. No. Es que la decisión tiene que ser por unanimidad, no vale que sea colegiada. Además, si sumas la población que gobiernan los gobiernos que le han votado no a su decisión política de intervenir... Es más de la mitad de España, sí. Son 35 millones de habitantes. O sea que, señor Illa, no, aunque usted diga que es colegiada, yo le animaría al gobierno de Madrid a que lo hiciera, a que presentase un recurso en el Tribunal Supremo. Y, oiga, vamos a ver, esta decisión colegiada sí, no, de ningún modo. Y en 24 horas lo va a tener resuelto y le van a decir que sí. Otra cosa es que ahí Salvador Illa tiene la ventaja final de la mano de Mus, porque resulta que puede recuperar las competencias de las comunidades autónomas y declarar no se sabe el Estado de qué demonios para poder hacer eso que quiere de forma unilateral. Pero tendrá que pasar... Y va a ser muy complicado. Enseguida vamos a la dimensión política del asunto. Sergio Brabezo es diputado en la Asamblea de Madrid, así que este era un sitio inmejorable para contaros lo que hay. Pero yo antes quería terminar la exposición técnica con Rafael Rossi respecto a las cifras y lo que hemos visto. Sí, yo la verdad es que pues lo que ha dicho Javier desde luego tiene toda la razón, pero yo creo que no hay que olvidar que la situación no estamos en una situación buena. Es decir, hay que hacer cosas. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque, aunque haya esta mejoría, tenemos un problema porque hay un exceso de tanto en UCIs como, vamos, y no podemos ir aceptando que cada día se vaya muriendo tanta gente, ¿no? Pero sobre todo el problema está en que los niveles de hospitalización son excesivos. No podemos tener, porque esto va a ser un poco largo, un porcentaje tan alto de las camas, de las UCIs y del personal sanitario, que cada vez es más escaso, dedicado al COVID. Eso, en fin, eso es evidente, ¿no? Entonces, luego veremos otro dato que trae Rafael Rossi, muy interesante, que es el de las entradas en aeropuertos. Que la verdad es que es para no creérselo, pero claro, es que hay cosas de las que Illa no ha dicho que vaya a hacer, y es más, el gobierno ha hecho saber que no las va a hacer, que llaman la atención. Uno, lo de los aeropuertos. Otro, de las farmacias. O sea, objetivamente es un hecho que la atención primaria está atascada, entre otras cosas por la cantidad de pruebas que tiene que hacer. Los farmacéuticos dicen, nosotros lo hacemos. Y el gobierno dice, vosotros no. Ese es el poder sindical. El poder, si los sindicatos públicos de la sanidad dicen no, que no lo hagan los farmacéuticos, bajo ningún concepto. Y el gobierno pues se deja influir. Hay una de las cosas que sí que me gustaría incidir y creo que es fundamental hacerlo desde el principio siempre y recordarlo. Estamos en una pandemia, por lo tanto no se entiende, las fronteras no se entienden. No se entienden, la pandemia no funciona por competencias entre comunidades autónomas o por competencias de ayuntamientos. Eso lo tenemos que tener claro. Dos, también es fundamental entender lo siguiente. No podemos volver a un encierro. Eso lo digo de una manera clara y abierta. ¿Por qué no se puede volver otra vez a un encierro? Porque estamos sufriendo una crisis doble, económica y sanitaria. La económica tiene un problema muy grave. ¿Cuál es? Que si no producimos, no comemos. Si no producimos, no hay posibilidad de que los sanitarios tengan ni salario, ni material, ni tengan recursos para curar a los enfermos. Por lo tanto, hay alguna gente que ya ha hablado y economistas que llamaban y determinaban este tipo de encierro como un encierro cavernícola. ¿Por qué? Porque era volver encerrados a la caverna y no salir porque hay osos fuera que nos pueden hacer daño. Ya, pero es que una vez se nos acabe la comida, hay que salir. A comer osos. Esto es fundamental. Otro problema. Intento ser breve, pero es que tengo ganas de desahogarme un poquito. Porque lo que estamos hablando, algo que comparto, todo lo que habéis dicho, hay un problema inicial, que es que nos tomamos esta situación como una risa. No lo estoy diciendo de una manera irónica, no lo estoy diciendo, no, fue literal. En programas de televisión se gritaba coronavirus, oe, oe, oe. Luego, el propio ministro decía que no era necesario utilizar mascarilla. Esto lo han dicho ellos. 3. Bailes para celebrar no sé qué.
Eso es lo que se promocionaba. Cuando un servidor ha estado en IFEMA, en un momento durísimo, y a mí me dolió de una manera brutal escuchar desde mi casa bailes, música, cuando la gente estaba falleciendo. Me parece terrible. ¿Por qué? Y concluyo con esto. Porque hay un tema que no se ha hablado, que es la responsabilidad que todos tenemos con esto. Y hay mucha gente que sí que es verdad que está muy preocupada, y otra gente que lo sabemos y lo vemos, que se pasa todo esto por el pito del sereno. Enseguida, Sistimmer más. Antes vamos a ponerle voz a lo que ha dicho la Comunidad de Madrid respecto a estas medidas de Illa, que es lo que ha dicho el consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, al que escuchamos. El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro Illa ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial, y por lo tanto jurídicamente no es válido. Esta es la clave política del asunto. Yo, para no repetir ni hacer el discurso, sino intentar hilar, digamos, vuestras intervenciones y llevarla hacia lo que yo creo que son algunas conclusiones. El problema, yo esto lo he dicho muchas veces, pero creo que ahora se ilustra, el problema es que desde el principio las decisiones y la falta de decisiones han estado condicionadas por el aparato de propaganda, es decir, por el condicionamiento político. ¿Qué quiero decir con esto? Antes del 8 de marzo está claro, lo hemos dicho 20 veces, el eliminar los controles, el intentar que no se tomaran en aeropuertos, el neutralizar al jefe de relaciones laborales, de seguridad laboral de la Policía Nacional. Todo esto fue tomado por razones políticas, pero después las decisiones sanitarias, repito, sanitarias, estuvieron a veces tomadas y siempre filtradas por la estrategia de comunicación, de forma que las decisiones sanitarias no dejaran en evidencia o no fueran incongruentes, digamos, con el tracto anterior de las decisiones, es decir, por un motivo de propaganda. Bien. ¿Qué ha ocurrido ahora? A esto iba. Lo que ha ocurrido, por supuesto, hay que tomarle, la Comunidad de Madrid está tomando medidas, seguramente, y más de un experto incluso de la Comunidad de Madrid decía que seguramente había que tomar las medidas, pero al Ministerio no le ha importado tomar medidas, sino el relato que llaman ahora, ¿no? La responsabilidad. Cuando la Comunidad de Madrid, cuando el viceconsejero señor Zapatero hace la rueda de prensa, la contrarrueda de prensa de Illa, no es que la haga Illa porque de repente se muestra después de unas vacaciones suntuosas y después de que el presidente del gobierno dijera divertidos, que yo creo que dijo emborrachados. Disfrutad, pero yo le entendí emborrachados porque estaba tan emocionado que le faltó decir emborrachados, que es lo que creía. Bueno, pues fue Iván Redondo el que obligó a Illa a dar esa rueda de prensa. Y es Iván Redondo, o en fin, sus lateres, los que han dicho a Illa consigue que Madrid se pliegue, no por una cuestión. Ahora, señor Rossi nos habla de los datos y es verdad que hay una evolución, hay una disminución de la tasa de aumento, lo cual no quiere decir una disminución, sino una disminución de la tasa de aumento. Sí que ha habido una disminución. Sí, perdón, efectivamente, hoy se ha habido. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que al gobierno ahora no le importa que bajen los casos o que suban, sino quién va a cargar con la responsabilidad de que suban los casos, y lo que es más importante ahora para el gobierno, quién va a asumir el mérito de que bajen los casos como están bajando. Esto es la clave de lo que ha ocurrido hoy. Y termino, perdón... por favor, así es. Y termino, es decir, yo creo adivinar que no sé si ha habido algún problema de coordinación interna en la Comunidad de Madrid, seamos claros, de actitud o de claridad del vicepresidente Aguado con respecto a la estrategia de la comunidad. No lo sé, no lo sé. Pero Illa creía ayer que tenía esa victoria de imagen, porque lo único que está disputando es Illa, es la imagen frente a la comunidad, y hoy le han dicho, después de este desastre, porque ha sido todo mentira, alguien le ha dicho, Illa, o sea, Redondo, le ha dicho, Illa, ¿qué parte de cerrar Madrid no has entendido? Estamos en una política. Al señor Illa se ha pasado, los criterios sanitarios por aquella parte insana,
y no le importa, lo que le importa es la imagen. Y es muy grave porque eso lo que elimina, entre otras muchas cosas, es la sencillez y la tranquilidad con la que los expertos deberían evaluar las medidas e irlas implementando y aumentando y disminuyendo según las necesidades sanitarias. Bueno, a mí me gustaría añadir varias cosas. En el peticionario que hace Madrid, que lo explican en un comunicado, aparecido 2 horas antes de la salida de tono de Illa, hablaban de que Madrid tiene singularidades, y es verdad. Madrid puede adaptar UCIs que no lo son al servicio de las UCIs que sí lo son, pero los criterios se tienen que tomar de una manera pues, equilibrada, sólida, constante y conocida. No los puedes cambiar a mitad de partido como pasó con el 1000 a 500. Dicho esto, hombre, yo creo que no se puede hacer mayor defensa. Sugiero el recurso al Supremo inmediatamente, porque esto tiene 48 horas, como sabéis, la adopción de las medidas hasta que son efectivas, y en 24 horas el Supremo lo tiene chupado. Si no es que asume la responsabilidad del mando único otra vez, o con efectos en algunos lugares de España. Esa es la manera que les queda. Veremos a ver si se atreven. Pero dicho eso, quiero decir que mi simpatía está más bien del lado de la Comunidad Autónoma de Madrid en este asunto. Dicho eso, hay que decir 2 cosas. Uno, y he aprovechado el día de hoy porque además tiene unos datos que le alimentan. Los datos del día de hoy de Madrid son excepcionalmente malos. 4.600 nuevos positivos en 24 horas. Malísimos. 2, las comunidades autónomas también han jugado con nosotros, y mucho, y mucho. Lo que no puede ser es que tú estés durante todo el confinamiento diciendo, déjamelo a mí, que tú no sabes, déjamelo a mí, yo sí sabría, tengo más contacto, conozco mi capilaridad mejor, los médicos, los directores de los centros, tal, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Bueno, decayó el estado de alarma y el gobierno lo dejó en manos de las comunidades autónomas. Y que se vayan asando en el problema. Incautos, los de las comunidades que les puede más la gana que otra cosa, han heredado una competencia en la que es, como tú decías antes, Sergio, estoy completamente de acuerdo. ¿Quién pone fronteras? A ver, ¿qué medidas tomas tú y cómo yo te las reviento? Porque vivo en el pueblo de al lado. Yo estoy en el Casar. Ya, eso es Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo lo hacen? Pues, No, la descoordinación ha sido total. O sea, pero el Estado no ha atendido las solicitudes de las comunidades autónomas, o al menos en Madrid, perdón. Hombre, es que eso es un tema fundamental. Quiero recordar una de las cosas, porque es que pasan tantos eventos y tantas situaciones que las olvidamos, y hay que recordarlas, ¿eh? Yo seguro que me olvido de algunas cosas, pero hay ciertos hitos que se me quedaron clavados. Uno de los cuales es que mientras estábamos abriendo IFEMA, teníamos un hospital en Toledo vacío y preparado para actuar. Oye, Toledo de Madrid está a tiro de piedra. Si es que hay distritos que están más lejos del Rafael Rossi no está acostumbrado a meter la pierna al tobillo de los contertulios, entonces no habla. Está haciendo así todo el rato. Rafael Rossi, por favor. Bueno, más o menos se ha ido pisando muchas cosas que iba a decir y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sin duda, yo creo que la estrategia del gobierno era diluir las responsabilidades del desastre en los 50.000 muertos, dejando que las comunidades se incorporaran, ¿no? Pero sí continúa teniendo una responsabilidad en una pandemia que es, vamos, la responsabilidad única corresponde igualmente a ellos, ¿no? Y si quieren delegarla, igualmente tienen que estar vigilantes. Y se hicieron muchas cosas mal. A partir del 4 de julio, o sea, cuando ya decir disfrutad, y a partir del 4 de julio se volvieron a abrir las fronteras del país para que entrara el SARS. Eso tendremos un gráfico, podemos verlo, pero además... No tenemos un rato porque esto no es un monográfico. Es decir, un gráfico, no. Un gráfico. Vamos a ver el gráfico de las fronteras, por favor, de los vuelos. Vamos al gráfico de los aeropuertos. También te doy un rato y me estaba temiendo lo peor ya. No, muy rápido, ¿no? Bueno, pues estos son los datos de gente que estaba llegando de países como Colombia, como Argentina, como Perú, de los países donde estaba en plena explosión vírica. Pues al final aquí llenamos casi 3 estadios del Bernabéu y eso es lo que ha provocado más o menos, entraban unos 300 contagiados diarios, entre esos sumando las pateras, que más o menos la mitad. Ahora mismo esta medida, aunque estamos ya en la segunda barrera, es importante que empiece ya de una vez, ¿no? Y eso es una responsabilidad exclusiva del gobierno, ¿no? Hacerlo. Pero luego, pues claro, hay que invertir en test y hay que hacer el resto de casos. En el tema de los test, el apoyo de 22.000 farmacias me parece que es vital, como decías, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y después hay una cuestión que se ha hecho muy mal, que es todo el tema de la protección individual. Uno no puede ir regulándolo todo y es absurdo que la gente esté obligada a llevar la mascarilla en el desierto
y en cambio no tenga claro en qué situaciones pues conviene protegerse más. Entonces hay que ir a un sistema de protección individual inteligente donde la gente pues, en fin, sepa que en familia pues hay ciertas medidas que vale la pena seguir y que es verdad que habrá gente que no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia, porque además aquí en este país muertos no se han visto prácticamente, ¿no? Claro. Y muy poca gente sabe que habían muerto más de 50.000 personas, ¿no? Pero y aún peor, no se ha visto dolor. No se ha visto dolor. Enseña el libro, Rafael Rossi. Enseña el libro para recordar de qué estamos hablando, toda la verdad sobre el coronavirus, de Rafael Rossi en Homo Legends. Y inevitablemente sospecho que va a tener un spin-off, porque tal como está la cosa habrá que hacer un segundo libro con lo que ocurra. Una cosa que subraya Rafael Rossi ahora es que con todo lo que se esperaba que produjera el retorno al colegio, en realidad no. Y basta ver los números, es decir, el retorno de los niños a clase no ha supuesto un aumento exponencial de los contagios. Cosa que, desde luego, hay que elogiar a la comunidad docente. Comunidad docente que empieza movilizaciones ya en la concertada contra el gobierno. ¿Por qué? Por la ley CELA, que los quiere ahogar. Dentro de un instante, aquí tenemos a Juan Carlos Corbera de la Fundación Educativa Servanda para que nos lo cuente. Están al límite y han decidido poner pies en pared. Rafael Rossi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta viene Juan Carlos Corbera y hablamos de esta y otras cosas. 22 horas 17 minutos, 1 hora menos en Canarias. Hemos estado contando lo de Illa, vamos a seguir con ello, por supuesto, porque ahora mismo la vida de más de la mitad de España, en términos poblacionales, está en vilo, esperando a ver qué ocurre con este asunto. Pero hay más cosas que contar y las vemos en nuestros titulares. Sánchez dice que la ofensiva de la izquierda contra la corona es una amenaza ficticia. Tenía que haber dicho una ensoñación para hacer el chiste completo. Mientras tanto, en el mismo espacio y al mismo tiempo, los socios de Sánchez estaban acusando al rey de ser el diputado 53 de Vox, lo cual también debe de ser una amenaza ficticia. En fin, así estamos. Deuda. El Estado español debe más dinero que nunca. La deuda pública sube al 110% del PIB. Por administraciones, la más endeudada con diferencia, el doble que la siguiente, es Cataluña. Prosigue la polémica acerca de la retirada de las calles a Largo Caballero y Prieto en Madrid. Hoy Marlaska se ha dolido porque dice que esto divide a los españoles. O sea que cuando le quitas las calles a Franco no divide a los españoles, pero cuando se las quitas a Largo Caballero sí que divide a los españoles. Así Marlaska, pues eso, como el varón de Mediado. El vizconde, que el varón era el rampante, de la novela de Italo Calvino, sí señor, en fin. Educación. La educación concertada anuncia movilizaciones contra la ley sectaria de CELA. Aquí les hemos venido contando lo que había, en poquitos medios más, por cierto. ¿De qué se trata? Bueno, pues de que es una ley abiertamente contra la libertad de enseñanza, que el gobierno no está dispuesto a mover ni un dedo. Y la concertada ha dicho, ya está bien. Esta noche aquí los tendremos para que nos lo cuenten. Hablaremos de la realidad del coronavirus más allá de la política. Seguro que usted ha recibido en su WhatsApp una explicación de un médico internista, el doctor Nicasio Marín, diciendo que no hay razones para el pánico y explicando por qué. Bueno, tenemos a don Nicasio y dentro de un rato hablaremos con él para que nos cuente cuáles son sus argumentos. De momento ya le avala el hecho de que el club Maldita haya intentado desacreditarle, por supuesto sin conseguirlo. Y si nos da tiempo, que no lo sé, hablaremos un poquito del debate de esta madrugada entre Trump y Biden, que ha puesto en escena la polarización social americana en el primer debate electoral de esta campaña. El presidente se reivindica, el aspirante pierde fuelle, es verdad que menos fuelle que el que algunos preveían, y ¿qué quiere usted que le diga? Veremos el siguiente debate. Bueno, pero vamos con la cuestión de la educación, porque, vamos a ver... Ahora nos dan la cifra exacta, pero hay millones de niños españoles en la concertada, porque sus padres han elegido la concertada. Y si no fuera por la concertada, el sistema público de enseñanza tendría un verdadero problema, porque no podría literalmente asumir todo eso. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Al gobierno todo eso le da exactamente igual y lo que quiere es atar lo más posible a la concertada.
y la concertada, después de varias tentativas de diálogo con el Gobierno, tentativas que se han saldado siempre con el silencio, ha dicho: se acabó. Don Juan Carlos Corbera, Fundación Educativa Servanda, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a esta casa como siempre. Muchas gracias. O sea, que ya esto quiere decir que ya no hay más posibilidad, ¿no? O sea, que ya no hay nada. No, porque realmente, a pesar de que la ministra siempre tiene buenas palabras, la concertada no está en peligro, no va a pasar nada, realmente los hechos después la desmienten una y otra vez, ¿no? Y ya no solamente los hechos, sino también los textos, las enmiendas de los partidos políticos, tanto de Podemos como del PSOE, a la propia propuesta del texto, pues está ya sobre la mesa desde el miércoles pasado. 1.165 enmiendas al texto, o sea, una ley que evidentemente no tiene ningún consenso, cosa que criticaban ellos a la ley anterior, y de estas 1.165 enmiendas, nada más y nada menos 117 son del propio grupo que presenta el texto, ¿no? Con las enmiendas todavía que empeoran aún más las de Podemos, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy clara la intención que tiene este Gobierno de eliminar la enseñanza concertada, eliminar la enseñanza diferenciada, eliminar la enseñanza especial, en fin, y hay que decir basta ya, ¿no? Lo van a hacer por el procedimiento de endurecer las condiciones para el acceso a ese tipo de educación. Bueno, es que, en la ley, en el texto que se someterá recientemente, dentro de muy poco tiempo, al Parlamento, en todos los artículos de las modificaciones y de los que iban ya, podemos agruparlos en tres, los podemos meter todos en tres cajones, o en el cajón del totalitarismo, o en el cajón del adoctrinamiento, o en el cajón del liberticidio. En cualquiera de los tres podemos ir clasificando los artículos y las enmiendas a los artículos del texto, ¿no? Es una ley absolutamente liberticida. Acaba directamente con la libertad de elección de centro, no solamente de las familias que eligen la concertada, sino también de las que eligen la pública. Porque el texto, por ejemplo, por decir uno de ellos, ¿no?, cuando una de las modificaciones que se proponen es los padres o tutores en relación con la educación de sus hijos tienen derecho a que, en el texto anterior, a escoger centro docente, tanto público como los creados por texto actual. Los padres o tutores en relación con la relación de sus hijos tienen derecho a que se les asigne bien, entonces vaya derecho. O sea, está bien eso. Un centro docente público. Ya. Es decir, que ni siquiera los padres que eligen la pública van a elegir tal o cual colegio de la pública. Es la Administración la que se les asigne, así lo dice literalmente el texto, centro a cada familia de España. Da igual la red que elijan para sus hijos. ¿Cuántos niños hay ahora mismo en concertada? Hay 8 millones, aproximadamente números redondos, hay 8 millones de alumnos en la enseñanza obligatoria. Un 25%, o sea, 2 millones de alumnos están en la escuela concertada. 100.000 profesores, más o menos 3.800 centros. Entonces, hay algunas, son conscientes de que no pueden absorber en un tiempo pequeño esta realidad, ¿no? Pero también hay algunos artículos por ahí que dicen, bueno, cuando las plazas públicas no sean suficientes, con carácter temporal, se podrán establecer convenios con otro tipo de centros. Es decir, mientras que los necesitemos, contaremos con ellos de manera subsidiaria, por supuesto, siempre a la red pública y desde luego de manera temporal, porque la idea es eliminarlos. ¿Los padres de alumnos son conscientes de la situación? Porque a mí la impresión que me da es que no, ¿eh? Pues vamos a ver, es que además, ¿en qué contexto se está tramitando esta ley? Que desde luego no es de la urgencia del tema que habéis tratado previamente, ¿no?, que es evidentemente mucho más urgente, pero ese tema es igual o más de importante, ¿no?, que el anterior, porque desde luego estamos todos preocupados de otros asuntos y no nos estamos dando cuenta de que con esta ley se elimina directamente, se dinamita el artículo 27 de la Constitución. No tiene ningún sentido ese artículo después de la aprobación de este texto. Así, Timmermans. Sí, yo tengo la sensación, en este tema y en otros, pero en este tema en concreto, de que el Gobierno está acelerando. O sea, van a por todo y van con todo. Es decir, ¿qué quiere decir van a por todo? Es decir, ahora mismo lo que yo llamo alguna vez el podemismo, o algunos han llamado el podemismo, no está representado por Pablo Iglesias, está representado por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Pero volviendo al tema, es decir, es que las leyes educativas de los gobiernos socialistas, que han sido muy discutibles, en mi opinión, y que han reducido y restringido el derecho de elección de los padres en gran medida,
aunque esa libertad de elección ha estado matizada y ampliada en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, como Madrid, con la eliminación de los distritos, etc. Pero aún así... Que vuelven en la ley, las zonificaciones vuelven en ese texto. En el texto imponiéndolo a las comunidades autónomas para evitar ese margen de libertad que han conseguido. Bueno, pero dicho esto, esos límites, aún así esos límites que habían respetado por mandato constitucional, no por otra cosa, los gobiernos socialistas, es que o sea, han decidido eliminarlos completamente. Es decir, la filosofía es clara. Como dice la ministra, no quiero buscar calificativos, la ministra de Educación, los niños no son de sus padres y los padres no tienen ningún derecho en relación a la educación de los niños. Esa frase que ha leído me parece demencial. O sea, los niños tienen derecho a que el Estado decida por ellos. Los niños tienen derecho a que el Estado cuide de sus hijos. Perdón, los padres tienen derecho a que el Estado cuide de sus hijos de acuerdo con lo que el Estado decida, donde el Estado decida y con el personal que el Estado decida. O sea, se acabó. Bueno, se acabó. Se acabó, quiero decir, si ya nos quitan la educación de nuestros hijos y las libertades básicas sobre la salud y la educación de nuestros hijos, ya no hay nada que no nos puedan quitar. Bueno, es que tiene su origen en ese posmodernismo que estamos viviendo en España de una manera ya explayada, que es los derechos de las personas son gracias al Estado. No. Las personas tienen derechos propios que son independientes al Estado. Y esto hay que entenderlo y dejarlo muy claro. En todo caso, el Estado tendrá que proteger esos derechos de esas personas, no al revés. Que es que Para eso viene la Declaración de Derechos Humanos, efectivamente, pero... sí que me gustaría, si me deja un segundo... No solo te dejo, sino que además debes, porque tú eres de todos los que hay aquí, el que está en una asamblea competente en materia de educación, eres tú. Así pues mira, me preocupa muchísimo este tipo de ley por lo siguiente. Son cifras que tenemos, que han salido, por cierto, hace muy poquito. Tenemos un 30% de los alumnos no tienen ni bachillerato ni ningún otro tipo de estudio similar. ¿Qué está pasando aquí en España? ¿Qué significa? Primero, analizando la situación, los centros, o los padres en este caso, no pueden elegir aquel centro que mejor se adapta a las necesidades de su hijo, algo que favorece la educación concertada. Otro de los problemas también, si ya acabamos o no dejamos libertad que compitan los centros, tenemos un problema, que es que ¿cómo va a competir los centros de educación? Dando mejor servicio, no peor, dando mejor servicio a los alumnos, pensando que el alumno es lo mejor y es al que le tenemos que dar ese servicio exacto y correcto. ¿Qué sucede? Que es que estamos pensando en España más antes en el sindicato que en el alumno. Estamos premiando y estamos estigmatizando, algo que también me gusta señalar, el suspenso, por ejemplo, y no reconociendo la excelencia, no favoreciendo el esfuerzo. Bien. Claro, todo ese tipo de cosas, si tenemos una mayor competencia entre los diferentes centros educativos, podremos adaptar o podremos llevar a nuestro hijo a aquellos centros que mejor se adaptan a las necesidades de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Algo que favorece a toda la sociedad. Juan Carlos, de sindicatos hablaba Brabezo. Hay un montón de plataformas que respaldan estas movilizaciones, que ahora te preguntaré en qué van a consistir. ¿Y el personal docente qué dice? Bueno, entre estas plataformas hay también sindicatos de profesores, ¿no? Es decir, desde hace ya mucho tiempo los profesores, los sindicatos de los docentes de la enseñanza concertada llevan pidiendo una mayor homologación de salarios, por ejemplo, con respecto a la escuela pública y unas mejores condiciones de las que ahora mismo tienen para trabajar. El sindicato CESIF, que es el sindicato mayoritario de las administraciones públicas, ha pedido, no sé si ha sido hoy o ayer, creo que ha sido hoy, la dimisión de la ministra directamente por un decreto que ha sacado en el cual dice que las comunidades autónomas podrán decidir a partir de ahora con cuántos suspensos, tanto en bachillerato como en la secundaria, se aprueban o pasan de curso o promocionan, que es algo totalmente anticonstitucional, porque la Constitución marca que esa es una competencia del Estado
Y además va en contra también de la ley actual. Es decir, y directamente este sindicato ha pedido la dimisión de la ministra, porque ellos dicen, con buen criterio, en lugar de darnos más recursos a los docentes para mejorar la calidad de la educación y para mejorar la exigencia educativa, lo que hacemos es rebajamos más el sistema, rebajamos más la exigencia. Hay un montón de frases en los textos que sustituyen siempre palabras de esfuerzo por cómo está el grupo. Por ejemplo, en bachillerato no se puede repetir, en este decreto que han sacado, no se puede repetir aduciendo solo cuestiones académicas. Solamente se puede repetir si el conjunto del claustro considera que el alumno tiene unas condiciones en las que conviene mejor que repita, pero las cuestiones académicas no pueden ser la causa de la repetición. Es decir, este tuneado pedagógico que estamos haciendo con la enseñanza, es que a las escuelas se va a aprender. Si es que no se va a divertirse uno y a pasar. Justamente eso, la perversidad del plan para con las escuelas concertadas tiene un complemento con las escuelas públicas. Sí, sí. Bajemos al suelo el nivel, que aquí pase todo el mundo. Y mira, espera, ¿sabes qué? Este proyecto que es en el fondo estalinista, totalitario estalinista, anulemos el mérito, anulemos el mérito, anulemos el que la pirámide educativa se construya en función a los mejores. Bueno, eso lo vamos a anular. Mira, ¿sabes qué? Esto mejor lo transferimos a las autonomías, que ya se preocuparán ellas de tener el máximo de aprobados y por lo tanto el mínimo de nivel. Sí, para luego un sistema de universidades que es el mismo. Que no está tan lejos de lo que ha pasado con los sanitarios. Que no está tan lejos de lo que ha pasado con los sanitarios. Incentivando la calidad universitaria, porque ya se está produciendo el hecho, por ejemplo, de que Madrid, que es distrito universitario abierto, pues claro, llegan alumnos de comunidades autónomas a veces cuyos criterios de evaluación son más laxos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en primer lugar ocupan plazas, digamos, que por nivel no les correspondería, pero ¿qué ocurre al año siguiente? O a los 2 años que desaparecen del sistema porque no tienen la formación suficiente. Quiero decir que, ¿y a quién se perjudica más? Porque esto, desde luego, es un proyecto totalitario. Yo estoy de acuerdo con Javier Horcajo, no es solo una cosa, es un proyecto totalitario para controlar la educación y para controlar la ciudadanía. Pero a quien perjudica más a corto plazo, sin ningún tipo de duda, es a los alumnos con menos recursos. Claro. Porque los alumnos con menos recursos no tienen un ambiente social más rápido y mejor y más igualitario que hay. Juan Carlos, ¿qué proponéis? Bueno, estamos en las organizaciones más representativas del sector de la enseñanza concertada, pues estamos en diálogo permanente y desde luego vamos a proponer una serie de movilizaciones que pocos días supongo que comunicaremos, porque desde luego lo que no podemos hacer es seguir esperando que las buenas palabras de la ministra o que las actitudes de la ministra sean otras que las que los textos al final y los hechos que van llegando. Por lo tanto, yo creo que es necesario pues, informar a todos los padres, insisto, a todos los padres, no solamente a los padres que eligen escuela concertada, escuela diferenciada, escuela educación especial, sino a todos que con esta ley se termina su derecho a elegir centro educativo, con independencia de la red en la que lo elijan. Es el Estado, es la Administración la que determina ahora, a partir de esta ley, a qué centro va a ir su hijo, sea público, sea concertado, el tiempo que a ellos les interese mantenerlo porque no puedan absorber todavía por la pública, pero es cuestión de tiempo. Para la diferenciada, para la especial y para la concertada es cuestión de tiempo con esta ley. ¿Los partidos de la oposición nos han hecho caso? Como sabemos, los partidos de la oposición pues hay también sus propios problemas, ¿no? Yo creo que las enmiendas que planteaba, si el Partido Popular y los Ciudadanos incluso creo que plantearon enmiendas a la totalidad en un principio y después han hecho enmiendas parciales que yo no me he dado tiempo a leer porque son, como digo, 1165 y me he centrado más en las que más nos preocupan, ¿no? Pero desde luego hay también enmiendas de los otros partidos y creo que estaríamos en disposición de poder hacer algo un poco más aseado, un poco más de consenso, con más tiempo y, desde luego, en otro contexto distinto al que nos está ocupando ahora, que es el contexto de la pandemia y de las preocupaciones que todo el mundo tenemos, que no son precisamente estas, ¿no? Es decir, parece absolutamente inverosímil que una ley de tanta trascendencia se esté tramitando en este momento, ¿no? ¿Qué tal ha ido, por cierto, el retorno al colegio con todo este? Acuérdate, los días que estuviste aquí, sí, fue justo el día antes de mañana empezamos. Sí, sí. Oye, ha ido muy bien, ¿no? Ha ido muy bien. Yo tengo que decir que, en general, todos los centros educativos, privados, concertados, públicos, estamos teniendo una actitud y una responsabilidad excepcional.
dicho por todos los padres, dicho por todas las organizaciones, por los profesores, por los sindicatos. O sea, el sector de la educación se ha tomado muy en serio las medidas que había que tomar y me parece que efectivamente los colegios son los sitios más seguros para los niños y el grado de incidencia dentro de las aulas es bajísimo. Es que no me parece una coincidencia. O sea, primero que se trabajó desde un inicio en la Comunidad de Madrid, aquí en Madrid, y dos, también un punto de recursos que creo que es fundamental. Miren, mientras que la Andalucía del PSOE estaba llena de barracones, en Madrid no teníamos ninguno. Es que cuando empezamos a comparar realmente, incluso físicamente, los centros de educación, vemos una gran diferencia. Pero no solamente físico, sino que además, luego, hombre, resulta que las notas que son más altas están aquí en Madrid. Y vuelvo a decir, es un beneficio para toda la sociedad. Y yo soy partidario que en la universidad, si tienen que venir del resto de España y tienen que competir, yo quiero que compitan con los mejores. Yo sí que quiero eso, porque es bueno para todos. La competencia no es malo, la competencia es buena. Ahora, ojo, también hay que enseñar y hay que admitir, y vuelvo a insistir en ello, en que el fracaso hay que admitirlo y enseñar que una persona cuando ha fracasado se puede volver a levantar y puede llegar tan lejos como quiera. Pero hay que darle a la gente. Pero no confundir una cosa con otra. Claro. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir esta noche. En fin, seguiremos pendientes de este asunto porque realmente es una lucha por la libertad de todos. Sí, desde luego. Vayan a la escuela que vayan, incluso tengan hijos o no tengan hijos, porque al final aquí de lo que se trata es de que un gobierno decida arbitrariamente: yo sé lo que a ti te interesa, tú calladito, descuida que yo te protejo. En fin. Sí. Así es. Después de lo que hemos visto. Juan Carlos Corbera, mil gracias. Enhorabuena por ese retorno al cole que ha sido fantástico. En ti personificamos la felicitación a todos los centros de enseñanza. Hacemos extensivo a todos, sí. Exactamente, y seguiremos muy pendientes de este combate, por supuesto. Fenomenal. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a otro asunto que inevitablemente guarda relación con lo mismo, porque con el COVID famoso. Seguro que usted ha recibido en estos días por su teléfono un texto de un médico de Almería que se llama Nicasio Marín Gámez, doctor internista en el Torre Cárdenas, diciendo, bueno, vamos a ver, aquí más que pandemia lo que hay es infodemia. Infodemia, que está muy bien traído, por cierto. Y empieza a desgranar cuál es la realidad del SARS-CoV-2, es decir, del bicho, cuál es la evolución que se le ha visto últimamente, qué es lo que significan realmente los PCR positivos y lo que no, cuáles son las medidas adecuadas y las que no, qué es lo que nos demuestra precisamente lo que ahora comentábamos con Juan Carlos Corbera, el retorno al colegio y sus efectos, etcétera. Y el mensaje final viene a ser algo así como, bueno, claro, es el de un médico, muchísima precaución y medidas de seguridad, pero pánico ninguno. Que seguramente es un poco arcajo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es cierto que hay una aceleración. Se ha convertido en un debate irracional. Sí, y fíjate que a veces tenemos la culpa los informadores y, en cierto modo, el sector sanitario. Recuerda el caso de la noticia aquella que nos conmovió mucho a todos. Un niño de 12 años muere en el hospital de Basurto, en Bilbao, por el COVID. Sí, señor. Pues todos la dimos, asustados. Con eso generamos mucha tensión sobre la sociedad, con eso generamos miedo, claro. ¿vale? Y 4 o 5 días después aparece la noticia de que no, que había sido un falso positivo, que el niño había muerto, efectivamente, sí, pero por otras causas que no tenían nada que ver con el COVID. Ahí depende de la honradez del profesional. Hay profesionales que lo contamos y decimos, lo sentimos, miren ustedes, esto venía avalado por los médicos del hospital pero no ha sido así y ustedes tienen derecho y yo la obligación de contarlo. Y a partir de ahí, pues espero reducir la adrenalina que les pueda haber subido por culpa de una noticia que no ha sido pues correctamente analizada por unos, por otros. El resultado es generar pánico. Y contra el pánico, pues si la actitud... Perdón, por favor. Y sí, el pánico es, oye, no había niños de 12 años contagiados hasta entonces por COVID en España. Si aparece uno, es que eso es posible. Eso salió además 2 días antes de que empezara el curso escolar, por lo menos en Madrid. Pero el pánico, quiero decir, como alternativa o como
o como cosa que ocurre ante la ausencia de una irresponsabilidad individual y de una información que tenían que haber dado y que no han dado en ningún momento. Han tratado a los españoles, nos han tratado como idiotas. No voy a decir como niños, sino absolutamente como idiotas. Ha sido vergonzoso y yo creo que eso ha tenido muchos efectos, perdona, en la transmisión del virus. No tengo ninguna duda. Mientras esperamos la conexión con el doctor Marín, vamos a hacer una mínima, realmente mínima pausa para la publicidad y a la vuelta ofrecemos esa conversación. No se marchen, que ya verán ustedes qué cosa más interesante y sobre todo qué esperanzadora. Hasta ahora mismo. 22:43, 1 hora menos en Canarias. Vamos a lo anunciado. Un médico que se ha convertido, gracias a las redes sociales, en protagonista de muchísimos comentarios y demás, en protagonista positivo y enormemente sensato, porque en estos larguísimos meses desde que empezó todo este follón, todos hemos recibido un montón de cosas. Un anestesista italiano que dice que no sé cuántos, bueno, así, mensajes de ese tipo. Algunos descabellados, otros muy verosímiles, en fin. El que ha corrido estos últimos días es el de un internista del Torre Cárdenas de Almería diciendo, punto por punto, aquí lo que hay es esto. O sea, y esta es la realidad. Pero esto no es una catástrofe. Esto es muy complicado, sí, y es un reto, por supuesto. Pero tranquilidad, porque además hay esperanza, porque la evolución últimamente parece que es buena. Don Nicasio Marín Gámez, no sabe usted qué alegría me da poder hablar con usted esta noche. Pues a mí también, señora Esparza, y comparto esta alegría con su audiencia. Desde Málaga. Desde Málaga, en el Hospital Carlos Saya. Perfecto. De Málaga, y hay una brisa agradable y 20 grados. Joder, qué envidia. Casi que nos vamos a hacer el programa a Málaga, me da la impresión. Bueno, usted tiene el mérito, como tantos otros, de que la non sancta Inquisición de Maldita rápidamente se ha apresurado a decir, no es verdad lo que dice. Es muy interesante leer el desmentido que le hacen a usted, porque lo que se deduce del desmentido, en realidad, es que no hay tal desmentido. Es decir, él dice que está probado algo que han dicho algunos, pero que no está del todo probado, etc. Vamos a ver, usted sostiene que el SARS-CoV-2 muta hacia una variante, por así decir, más leve. 2, que de los análisis genéticos del bichito, lo que se ve es la deleción de un genoma en la interacción con determinados resfriados, con lo cual podría empezar a ceder. 3, que las cifras que conocemos de aumento de contagios, etcétera, no derivan tanto de un agravamiento de la situación como de un número mayor de test, cosa que evidentemente, claro, es una obviedad, pero parece mentira que no se presente exactamente así. Y 4, que el retorno al colegio, contra lo que se pensaba, lejos de incrementar, multiplicar exponencialmente los contagios, pues ha tenido un efecto, en fin, pero más que razonable, de donde usted deduce finalmente, bueno, esto es controlable. Resumo muy rápidamente un texto muy largo que usted seguro que explicará mejor. Sí, utilizo la famosa expresión clásica, sin miedo y con esperanza. Exacto. Sin miedo porque la sociedad está hastiada de que se le inocule miedo. El miedo es un instrumento de control con afanes potencialmente totalitarios. El miedo paraliza. El miedo hace que la población sea más dócil, pero el miedo hace que la sociedad sea triste, nada productiva y sobre todo cada vez menos racional. Yo utilizo informaciones desde enero en que a partir del artículo de mi colega, el internista Anthony Fauci, probablemente el mayor experto mundial en inmunoregulación, público, hay que enfrentarse a esta epidemia porque no es un simple resfriado. Les recuerdo que Simón, que es epidemiólogo, afirmó que tendríamos 1 o 2 casos. Sí. En cambio, Fauci dijo hay que prepararse para una reacción ante una posible catástrofe, evaluación de riesgos y mitigar los efectos. Esto no se hizo en España, digamos tempestivamente, se hizo, pero a mitad de carrera, en marzo. Hasta entonces, hasta finales de marzo, vivimos épocas realmente difíciles. Y digo vivimos porque yo fui al corazón de las tinieblas. Como internista de un hospital en ese momento en Almería, me desplacé a 2 residencias con 220 y 68 residentes. No fue fácil gobernar aquello, pero al final murieron 3 y 2. Es decir, se consiguió controlar la situación. ¿Cómo? Atendiéndolos. ¿Cómo? Aplicando racionalidad. ¿Cómo? Con una actitud reflexiva, sistemática, con medios y con lógica. No podemos llevar a una sociedad a un estado de miedo que paraliza, que hace que la sociedad se deprima, que hace que se arruine económicamente y que además
hemos visto en esta segunda joroba de la curva. En realidad la curva tiene dos modulaciones, una segunda joroba, digámoslo así. Esta segunda fase es mayor en intensidad a la primera en cuanto a casos de contagio. No sorprendente, a fin de cuentas, no teníamos medios de diagnosticar durante diciembre. Ya empezamos a ver casos en diciembre extraños de neumonía intersticiales que eran graves y que no obedecían a los convencionales patógenos, neumococo, Klebsiella, en fin, digamos, no quiero aburrir la audiencia con tecnología, pero no respondían a esas etiologías. Y bueno, pues así fue. Esa primera curva no teníamos medios para diagnosticar y pasaron desapercibidos en muchos casos. Por eso la mortalidad global de esa primera curva fue intensa, fue de casi 800 personas al día morían y ahora es de 60. Como pueden ustedes comprobar, la mortalidad ha menguado notablemente. Y es verdad que el SARS-CoV-2, que no se llama la COVID, sino el SARS-CoV-2, debía llamarse el virus de Wuhan, es verdad, porque los virus toman nombre del lugar de donde se detectan. Pero se evita el término Wuhan porque se evita la geopolítica. Bien, el SARS-CoV-2 o coronavirus que causa un síndrome agudo y grave, bien, ha perdido fuerza, es obvio. Vean la intensidad de casos y vean la mortalidad. Actualmente estamos en un 0,6 de mortalidad de contagiados. Esto, señores, es casi el doble de la gripe. Yo he visto morir a personas con coronavirus. La mayor parte de los políticos que hablan, incluso Simón, no han visto un solo enfermo afecto de coronavirus y mucho menos morir. Pero yo los he atendido y los he atendido durante 60 días continuados, todos los días, Semana Santa incluida. Y solo un día, un domingo, libre, y esa mañana se murió una paciente. De modo que a partir de entonces los atendí hasta que finalicé todo ese trabajo y conseguí rescatar de 280 personas. A la inmensa mayoría murieron 5. Luego, no hay que tener miedo, y eso, que la residencia, siendo el corazón de las tinieblas, es donde se concentra la mortalidad masiva. No mueren los niños. Gracias a Dios, sería horroroso una epidemia, una pandemia que se cobrar la vida de los niños. Por suerte, son tremendamente fuertes, son muy robustos en su sistema inmune y expulsan el virus con facilidad. No mueren los niños, no mueren los jóvenes. En realidad, los últimos casos que han incrementado la incidencia en España ha sido a expensas de menores de 15 años. Si no hubiera sido así, la mortalidad se hubiera disparado. Y una buena noticia, la segunda curva se está aplanando en toda España, Madrid incluido. En estas condiciones, ¿cómo ve usted? Es inevitable preguntarle por esto, aunque sea un poco política, ¿qué se le va a hacer? Lo que ha anunciado hoy el ministro Illa, precisamente hoy, es decir, cuando parece que efectivamente se aplana la cosa, ¿verdad?, de medidas hiper restrictivas con las que ya han dicho que no están de acuerdo Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Murcia y Ceuta. Pues de entrada hay que decir que cuando afirman vamos a reducir la movilidad, lo que en realidad se quiere decir es vamos a controlar la libertad. Movilidad es un eufemismo para decir eliminar la libertad de las personas. Es verdad que el cinturón de seguridad es una limitación de la libertad, pero tiene sentido. Hay que intentar la mínima, yo diría, interferencia posible con la libertad. Incluso hasta la ONU, señor Teodoro Adán Gebel Jesús, en fin, afirma que ¿cómo diría yo?, el medio que hemos tenido hasta ahora para responder que había sido el cierre medieval, el primitivo cierre medieval, solo debe llevarse a cabo en casos extremos. No es el caso de España actualmente. Lo sabe Simón, y ya no lo sabe, porque ella no tiene conocimiento científico-técnico. Hoy, cuando yo he oído a ella en la rueda de prensa, por lo pronto, era un tanto siniestro el tono en que empleaba ella. Daba un poco de miedo y advertía que iba a aplicar esa orden ministerial, que dudo mucho que pueda tener un rango suficiente para anular las competencias de sanidad de una autonomía o de interferir en una autonomía. Pero, en fin, si es así, pues lo cumpliremos, porque somos personas razonables. Pero bastaría con las medidas más sensatas. Y esas medidas sensatas son: protejamos a los ancianos, son los que van a tener, digamos, la parte del león, van a sufrirla. Ahí se concentra la mortalidad, la morbimortalidad, los ingresos, las estancias en UBI y las muertes. Y los frágiles, que intenten mantener, primero, atendiendo a los ancianos y que mantengan la economía de la comunidad.
y apliquemos la distancia, pero no social, que significa aislamiento de personas confinadas, por ejemplo, en residencias, que es lo que propone ahora ella, que los ancianos carezcan de derechos para poder recibir a alguien que les visite. Esto es intolerable, esto es una discriminación por edad. A mi juicio, intolerable. Supongo que jueces y fiscales deberían de pensarlo al respecto. Y apliquemos eso, distancia física, 1,8 metros, airemos los espacios cerrados, utilicemos las mascarillas. Yo estoy en casa con mis hijos y no utilizo una mascarilla. Sería una sobreactuación si yo apareciera aquí con mascarilla. Pero haría una visibilidad de lo que yo llamo momento pandemia, que es continuamente reflejar que estamos bajo un control de amenaza, del miedo. Y la visibilidad del momento pandemia, del miedo, está arredrando a esta sociedad, haciéndola una sociedad cada vez más triste, menos productiva, más alejada de las relaciones humanas. Una sociedad que ha eliminado la sonrisa. La sonrisa ya no se ve a través de la mascarilla. Yo no me voy a meter el dedo en la nariz, no lo voy a hacer. Porque meter el dedo en la nariz para atraer un cúmulo de me gusta o no me gusta es una tontería, es una necedad. Sí, voy a decir, sean sensatos, apliquen una actitud sistemática, reflexiva y analítica ante la vida y también ante la pandemia. Apliquen estas medidas sencillas y quieran a los seres humanos y a sus próximos y cuiden a los frágiles. Son los que están bajo riesgo, no los robustos y jóvenes. Estos, por suerte, eliminan muy bien el virus y este virus está perdiendo intensidad. Lo sabe todo el mundo que sabe algo. Don Nicasio Marín, mil gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua. De verdad ha sido un placer escucharle. Ya le anuncio que volveremos a por usted, pero de momento le agradecemos infinito que haya querido compartir con nosotros este rato. Y recuerdo esa maldita. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señores. Don Nicasio Marín Gómez, internista en el Hospital Carlos Haya de Málaga, que es el nuevo lugar de este médico. Que es sensatez. Sí, sí. ¿Verdad? Me ha parecido sensato. Y sentido del humor. Además. También viene bien. Pero me parece maravilloso y me parece práctico. Es que claro, no se ha estimulado la responsabilidad individual de las personas, sin embargo, se ha restringido al máximo sus derechos. Aquí solo se ha hecho dos cosas. Es decir, no os preocupéis, a mi hijo que le diría que haga lo que quiera, que se infecte, que se haga lo que sea. Y lo siguiente que se ha hecho es encerrarte en casa y decir mucho cuidado con no hacer lo que yo te digo. Nada de eso es lo que sirve. Controlar una pandemia o controlar cualquier cosa es facilísimo si puedes disponer de la vida de la gente. Una especie de ejercicio de Pavlov, pero sin ratón. Claro, pero si tú coges a cada persona y la encierras en una habitación o en una celda durante 45 días, acabas con el virus. Claro. Acabas con el virus, y con la persona. Con la persona, con todo. Claro, claro. No, lo que quiero decir es que eso no somos conscientes, pero las decisiones que se han ido tomando, está ocurriendo ahora mismo, por las decisiones que se han ido tomando, han sido decisiones para encubrir la responsabilidad del propio gobierno en la ausencia anterior. Completamente de acuerdo. De responsabilidad. Hay unos puntos que me parecen muy importantes. Lo que sería, podríamos hablar del encierro que tuvimos duro y otro de cada vez más libertades, que ya suena fuerte decirlo, o sea, cada vez tenemos más libertades, ojo. Pues creo que estos 90 días que hemos tenido de encierro, porque al final han sido 90 días, no se está hablando, no se está diciendo, pero no solamente vamos a tener consecuencias económicas, que son claras, pero también, yo quiero dejarlo claro, vamos a tener consecuencias físicas, y no por aquel que haya padecido la enfermedad, sino por baja movilidad, nula movilidad o ninguna. Muchísimas. Y dos, problemas psicológicos. Claro. Mire, yo quiero recordar una de las cosas que me parece significativo. O sea, no es que se pueda decir siempre, pero mire, yo recuerdo que durante la desescalada que estuvimos en un momento donde había horarios para poder salir, recuerdo que desde mi casa pude ver cómo dos padres de familia comenzaron a discutir porque los hijos de cada uno no llevaban las mascarillas en ese momento. Y vino la policía y comenzaron a discutir de una manera excesivamente agresiva para lo que podía ser una discusión que en otro momento no hubiera llegado a ningún tipo de lugar. ¿Qué conclusión saqué de ese momento? Tenemos a la gente encerrada durante, a lo mejor en ese momento llevábamos 45 días encerrados. ¿Cómo va a salir la gente de golpe
¿Cómo vas a tener gente que se relaciona con otras personas, que necesita hacer deporte, que necesita expandirse mentalmente y físicamente, y la tienes encerrada con su familia, no poder salir, toda la presión que significa? Eso, de verdad, no lo es hemos absolutamente contemplado insano. tampoco. Y ocultándole toda imagen real de lo que estaba pasando, porque no ha habido un muerto. Y también toda información científica, que es lo que ha hecho, este señor, contarlo directamente. También, mientras este Chávez de pacotilla, este Hugo Chávez de pacotilla, daba mensajes como habló presidente, Angela Merkel comparecía en ruedas de prensa, en comparecencias de 5 minutos, en las cuales daba una información científica absolutamente precisa y útil para todos los alemanes. Hombre, por ejemplo, cuando los llegó a militares decir dejaron de hablar. el 80% de la población se va a contaminar, más tarde, más temprano. Sí, Tranquilos, efectivamente. que eso va a ir así. 70, Y eso, dijo, me acuerdo perfectamente. Que entonces no lo entendimos en España. Pero al hilo de lo que le decía Sergio, y si me permites un minuto, a lo que ha venido después de todo eso que describes es la conclusión evidente de que estamos ante una sociedad fallida, no un Estado fallido, una sociedad fallida. Aquí han faltado voces en el terreno de los periodistas y de los informadores, pero de los abogados, pero de los médicos, pero de los científicos, pero del orden público, pero bueno, ¿esto en qué país, en qué cabeza cabe que en un país tan antiguo como este va a venir un tío y va a cazar tus libertades, te va a imponer sin ningún criterio, ni científico ni no? El ministro es un filósofo y el otro no hizo el MIR. El tal Simón no hizo el MIR. Sospecho que es porque no es un país antiguo, sino más bien un país viejo en muchos aspectos. Sí, demasiado viejo debe ser porque ¿verdad? se autoestima poco. Sí. Y viene uno y le pasa el tanque por También encima. es porque mucha gente... Vámonos depende al del Congreso. Estado. Vámonos al Congreso de los Diputados, porque hay, y usted sé que usted está esperando. Bueno, hay que contarlo, ¿no? Hombre, lo que se ha liado esta mañana en las Cortes, en la sesión de control, que ya sirve para cualquier cosa menos para controlar, es más bien sesión de descontrol, pero completo. Hoy, inevitablemente, bueno, inevitablemente no, al final el protagonista ha sido la cuestión del rey, pero no porque el presidente del gobierno haya salido a decir la corona es... No. Luego ha salido Campo a decir que daría hasta la última gota de su sangre. La suya. Yo he entendido de que él hablaba de su propia sangre, ¿no? Por Chávez. Por la defensa, no, por la defensa de la Constitución y de no sé cuántos. Campo, o sea, hay gente que puede decir esa frase y otra gente que no, porque en la cara se le ve que no encaja del perfil, pero bueno, esto ya es una opinión mía, que vamos a escuchar a los protagonistas. Para empezar, esa gran lumbrera de la oratoria parlamentaria que tenemos en España y que los siglos recordarán como una cumbre semejante a Castelar. Gabriel Rufián. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático. Silencio, por favor. Silencio. Y señoras pido silencio, de la derecha, por favor. De la extrema derecha. Tienen silencio. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven. Cálmense, que es muy pronto. Bueno, son los círculos Rufián. Pero a todo esto, si yo no recuerdo mal, Felipe VI fue votado en el Congreso. Claro. Sí. Por supuesto. Hace 6 años. Exacto. Pero bueno, el Boca estaría en el bar, Rufián, o lo que fuera, en fin, no se entero del... Todo es un friki que va allí, dice, porque se aprovecha de la tensión que ejerce sobre el dogal, sobre el cuello del señor Sánchez y de su gobierno, y dice, hoy me voy a poner las botas, verás cómo estoy sembrado. Y empieza a sacarse cosas pues completamente imposibles. Se ha sacado hasta una impresora este señor. Claro, o sea, es que... la foto, y en esas rimadas... enseñando en casa lo de la foto. Y entonces les digo que 53 diputados, que le ha votado uno que, por cierto, ya se había muerto muchos años antes cuando llegó a la jefatura del Estado. Pero eso da igual, porque él lo que quiere es armar allí tremendo follón. Pero el tragaldabas este no es lo relevante. El tragaldabas este no es más que un payaso en manos de otros, porque el problema aquí es la indigna e ilegal actuación de la presidenta. Ahora vamos a ello, efectivamente. Cuando ha pasado esto, Inés Arrimadas ha dicho, ya está bien, y se le ha subido la sangre andaluza y catalana, que esas dos cosas, y ha querido tomar la palabra. Y no ha podido ser. Mire usted por dónde, vamos a verlo.
Tenemos a Batet riñendo a Arrimadas, ¿verdad? Vamos con ello, venga. He tenido ocasión de decirlo otras veces, esta presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión, acorde con nuestro texto constitucional. Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas que se rechazan, que no se comparten, por supuesto, y que incluso pueden ofender de alguna manera. Pero creo que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión. No se han vertido insultos ni se han atribuido insultos directos. Por tanto, cada grupo parlamentario, en el uso de su palabra, va a utilizar con libertad de expresión ese uso. Y yo lo que les pido, y con carácter general, a todos los diputados y diputadas y a todas sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara, les pido, por favor, por el bien de la convivencia en la Cámara. Bueno, esta no era la respuesta que Batet le daba a Arrimadas, era la respuesta que le daba a Casado. A Arrimadas directamente la ha callado, diciendo no hay ningún artículo por el que usted pueda tomar la palabra, así que se calla. Ea. Entonces Casado se ha levantado. Será porque ha mostrado la sangre andaluza catalana y su inexperiencia como diputada en seguramente. esa Cámara. Casado porque, se ha levantado y entonces ha sacado la lista de artículos, que creo que es lo que podemos ver. Vamos a ver si es el adecuado. Usted prometió guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al rey, pero una vez más mintió. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su gobierno al jefe del Estado. De las 20 democracias más avanzadas del mundo, 7 son monarquías parlamentarias. Por cierto, en ese listado no figura ninguna dictadura de las que financian a sus socios y las que agasaja el señor Borrell. Bueno, pues este tampoco era lo que yo quería enseñarle, pero hay días que las cosas vienen como vienen, en fin. Esto era lo que le preguntaba Casado a Sánchez. Sánchez ha salido por peteneras, da lo mismo. Y lo que yo quería, al final, ¿qué quiere usted que le diga? No voy a improvisar. Batet regaña, que es a donde yo quería llegar, a todo el mundo. Batet regaña a todo el mundo, bueno, a todo el mundo de la derecha, porque a la izquierda no, por su falta de educación. Venga. Vamos, es el final del total que hemos escuchado antes. Esa parte final es en la que les habla de la mala educación. Estoy hablando no con usted, que me está mirando con cara de vaca que va a pasar el tren, sino con control por aquí, porque no hay otra manera de... Venga, vamos a ello. Con carácter general, a todos los diputados y diputadas y a todas sus señorías, a todos los miembros de esta Cámara, les pido, por favor, por el bien de la convivencia en la Cámara, por el bien de la imagen de esta Cámara, por el bien de la ejemplaridad que debemos a nuestra sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles que representamos. Les pido, por favor, respeto. Encima pero no se lo pide a Rufián. Encima les echa la bronca. Es que no se lo pide a Rufián. Es que es una cosa llamativa, ¿verdad? Es que esto es terrible. O sea, quien tiene que decir, el presidente, que se supone que es una figura como un juez, de verdad, dentro del Parlamento, es un juez, es quien determina, usted puede hablar, usted no puede hablar, ¿está cumpliendo las normas o no cumple las normas? No se puede decir que todo está bajo el derecho de la libertad de expresión. No se puede decir, sino dos cosas. Una, esta mujer ha ensuciado el puesto de presidente del Congreso porque ha incumplido las normas. Es decir, una de las hablaba antes el amigo Horcajo de la falta de experiencia de Inés Arrimadas. ¿Por qué? Porque citar los artículos del Congreso... Por no citarlos. Tú no sabes los artículos del Congreso, pero alguien te sopla y te dice 17-24. ¿Qué es lo que ocurre? Que citar los artículos es lo que te permite hablar y no permite a la presidenta... ¿Qué es lo que hizo Casado en esa imagen que no hemos podido mostrar? Pero esta mujer que echa la bronca después de incumplir la ley, de ensuciar la presidencia, permitiendo que se ataque a la más alta institución del Estado, la encarnación del Estado, que es su majestad el rey, esta mujer es la misma que hace unas pocas semanas, por sus santos cataplines, eliminó del diario del Congreso las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo que no retiraba ni tenía por qué retirar sus palabras, que no contenían además ningún insulto. Esta mujer censuró el diario del Congreso, censuró la historia.
Sí, a mí de todas maneras, me parece muy mal. Fijaros que es reprochable lo que ha hecho Batetoy, lo de siempre, esta cosa impávida de no ilegal, corregir, no solo reprochable, disculpa. disculpa. De no corregir a alguien que tenga algo que ver con mi mandante, que es Pedro Sánchez, y que no incomode las relaciones con Esquerra ahora que llevamos a una posición en la que... Ahora, yo tampoco entiendo una posición, digamos, de los dos líderes de la oposición, tanto Casado como Arrimadas. Qué obsesión con borrar del diario de sesiones. Yo, que sé que mi nieto va a ser historiador, el día que me pregunte, abuelo, ¿y quién era este rufián? Y le diré, pues un botarate, ¿no? Vete a leerlo al diario de sesiones. Estoy de acuerdo con usted. A mí lo de borrar determinadas expresiones porque creo que no son correctas no me parece bien. Vamos a cometer el mismo error que con la pasionaria. Claro, que lo borraron. Claro, pero lo que hay que pedir es la reconvención. Es que lo que no puede es quedar impune que un botarate es igual que sea el payaso de Rufián, ¿no? O sea, bastante tiene con los 18 kilos que ha ganado en vez de los 18 meses que decía que iba a durar en el Congreso. Sí. No, pero el problema no es ese. El problema es que la presidenta del Congreso, en vez de cumplir con su función, con su obligación, que es en este caso reconvenir, oiga, le ruego a usted que pida disculpas inmediatamente por el ataque al jefe del Estado. Sí. Eso es lo que tiene que hacer. Mínimamente, en vez de hacer eso, lo que está haciendo, sin más, sencillamente, es obedecer quien está orquestando todo esto. Es decir, el ataque a la monarquía, el asalto al Poder Judicial, el ataque a la mínima, a lo que queda de libertad de educación y el eliminar todas las resistencias, las instituciones que quedan para que esto sea un Estado totalitario, lo está dirigiendo e impulsando Pedro Sánchez, que es un presidente totalitario que quiere acabar con todo tipo de resistencia a la libertad individual y a la democracia en España. Y manda bemoles que todo esto lo esté provocando Rufián, que pertenece a un partido que ha dado 2 golpes de Estado a la República y uno más ahora en democracia. 2 golpes, el mismo número de golpes. Solo hay 2 partidos actualmente con el mismo nombre que han dado golpes de Estado en España. El Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana. Todavía tiene más broma el asunto. Que una que se apellida Batet ayude a Esquerra Republicana. Sí, la verdad es que efectivamente. Bueno, a mí ahora me gustaría enseñarle, por ejemplo, la respuesta de Pedro Sánchez a Pablo Casado, el rifirrafe entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros, bastante tonto, por cierto, pero bueno, lo que le ha contestado Campo, etcétera, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no tenemos recursos suficientes para hacerlo. Si fuéramos cualquier televisión de la pública o de la concertada, podríamos, porque a ellos les dan el dinero, a nosotros no. Nosotros solo tenemos recursos en la medida en que usted nos los da. Y no hay más tutía, porque no viene Carmen Calvo con la hucha. Aquí no. Y además si viniera se la devolveríamos, pero bueno, aquí no. Solo usted puede ayudarnos a dar una información cada vez más amplia, cada vez mejor. Hoy había que elegir o debate Trump-Biden y pandemia o Congreso. Y así son las cosas. Y nos encantaría a todos poder llegar a todo. Gracias a usted podríamos hacerlo. Y la forma es el club de amigos que para eso lo hemos creado. 916162464 para que usted tenga una ventana abierta que cada vez sea más grande y cada vez se vean más cosas. Y además, ahora, si usted llama ahora, o si compra un pack de España del Corazón con el libro de Pemán y la cartera y todo esto, o si compra usted el pack de libros de Ana Catalina Emmerich, entra en un sorteo para comer en el Figón de Arévalo. 2 personas, que mañana va a estar Julio Ariza a mediodía con el bombo para sortear la Pensaba que con el comida. Cochinillo. No, bueno, el cochinillo. Pregúntale por el cochinillo a Julio, que de eso ya hablaremos. El pueblo de Emilio Romero. Arévalo. Emilio Romero, joder, fíjate. ¿Qué tiempos? Yo lo conocí, yo lo entrevisté siendo yo muy joven. A esto ya son batallitas de señores mayores. Bueno, club de amigos 916162464. Lo que sí que podemos contar es lo de Podemos, lo nuevo de Podemos. Ayer salía aquí la noticia, Raquel Tejero, que conoce a la protagonista, nos ilustró algo, hoy publica una muy buena entrevista en Oki Diario sobre la cuestión, porque una ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, a la que por cierto le hicieron la vida imposible en el Senado, ha denunciado al partido por presunto blanqueo de dinero. Entre otras cosas, ella daba todos los meses una cantidad, como todos los de Podemos, para atender al partido y al cabo de unos meses del año se encuentra con que el partido le factura no 3.000 como ya había donado, sino 5.000. ¿Y esos 2.000? ¿Dónde han ido a parar? La primera vez que un partido... ¿Dónde han ido a parar esos 2.000 euros? No. Claro.
Entonces, rápidamente ha ido a personarse en el juzgado número 42. En fin, la historia nos la cuenta Cristina Ramos. Mucho se habla de la caja B del Partido Popular, pero ¿qué hay de la de Podemos? Porque aunque la formación morada lo enmascare en una caja de solidaridad, es simple y llanamente eso, dinero negro opaco a la fiscalidad. Una gestión que hasta los que formaran parte del partido han querido denunciarlo. Es el caso de la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas. Asegura que existe una diferencia de 2.000 euros entre lo que ella donó a Podemos y lo que la formación le remitió en una certificación. Según los hechos que se relatan en la denuncia y que publican en OK Diario, la señora Cánovas efectuó en el mes de enero de 2018 2 transferencias por un monto total de 3.000 euros, sin que hiciese ninguna otra donación más durante ese año. Sin embargo, el año siguiente recibió un certificado emitido por el tesorero de Podemos en el que se hace constar que realizó una aportación de 5.000 euros. Una incongruencia de importes que hace sospechar a la senadora de un supuesto delito de blanqueo de capitales. Unas fuertes acusaciones a las que la propia Celia Cánovas ha querido darles respuesta. Además de que es obvio que no ha salido nada relevante publicado en relación a cómo se gasta el dinero, que es lo que yo quiero saber y que quiero que el juez investigue. Es decir, todo el dinero que recibe de las donaciones y de las subvenciones del Estado, ojo, cómo se está gastando este dinero, que nos exigen muchos sacrificios a los pobres, a los que estamos abajo de la escala del poder, por decir algo, dentro del partido. Nos exigen todos los sacrificios, pero luego estamos viendo que los que están arriba no tienen el mismo trato. Pero entonces, ¿por qué Podemos no publica las cantidades que invierte en cada uno de los proyectos que lleva a cabo? ¿Por qué oculta el destino final de sus presupuestos? ¿No será que está incumpliendo su propia normativa? Juzguen ustedes mismos, pero la caja solidaria de Podemos tiene de todo menos solidaridad. Bueno, a lo mejor también hasta tiene solidaridad y todo, pero como procedimiento no estaría mal, digo que incondicional, estaría. Es decir, que tú tienes un montón de dinero que tienes que blanquear de alguna forma, te da alguien un donativo de 3.000, le das un recibo de 5.000, mira, 2.000 que te has limpiado. Ya, lo que pasa es que a mí los importes no me van cuadrando, porque lo que ellos tenían que blanquear era una cantidad mucho más sustanciosa que los 2.000 euros de esta señora multiplicados por X. 2.000, si queréis, 2.000 por 2.000, claro, pues tampoco me alcanza. O sea que habrá blanqueo. Es interesante la vía, pero es un poco significativa para las necesidades que tiene. Pero es que la vía, es que eso me recuerda a, no sé, al preso, a ese preso que hemos visto en todas las películas de huidas, en las cuales va soltando la arena del túnel que va construyendo y la va tirando en el patio, ¿no? Desde el la gran evasión. Claro, sí, la gran evasión, ejemplo, o Cadena Perpetua, o cualquiera de esas películas, ¿no? No, el problema, yo lo he dicho muchas veces, el problema es que con las informaciones que vamos teniendo, no es que Podemos tuviera caja B, es que no podía no tenerla. ¿Por qué? Porque es tanto el dinero que según las informaciones contrastadas ha ido recibiendo, que necesita justificarlo. ¿Cómo lo ha hecho? Es que no es solo eso. Estamos hablando de un crowdfunding, de un supuesto crowdfunding masivo, en el cual aparecían como donantes de cantidades inverosímiles personas que ni siquiera tenían trabajo y no tenían ingresos al mes. Es decir, yo gano 500 euros al mes y resulta que estoy donando 5.000. Estamos hablando de hinchar obras, de inflar obras de la propia sede. Estamos hablando de inflar las donaciones. Pero tú estás viéndolo de esta señora porque esa señora se ha peleado o ha desaparecido de la directiva y es la que lo ha dicho. Pero es que estamos hablando de que cada cantidad, de que seguramente lo está haciendo en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque tiene demasiado dinero sin justificar y ha necesitado blanquear mucho dinero. Asís, yo creo que eso es incluso un delito con la hacienda pública. Porque si tú negocias con el partido qué parte de tu salario entregas al partido, eso no es una donación. Eso es un acuerdo entre partes. Y no puede ser deducible fiscalmente, porque esta señora pedía luego certificado. A mí es que esta señora, así de entrada, tampoco es que me caiga especialmente bien. Ella aceptó ese pacto del capó, te hacemos senadora y tú devuelves 2.000 cada no sé cuánto. Muy bien, vale. Esto no es una donación y como no es una libre donación, pues no está sujeta a ningún beneficio fiscal. Ese es mi punto de vista. Sí. No, y hay una de las cosas que canta a todos a la vista, que es el nivel de vida que tiene
Pues la pareja Irene Montero, Pablo Iglesias. Pero ahí estaba el tesorero también, acuérdate. El tesorero de Podemos estaba en la compra. Que seguimos a comprar el piso junto al tesorero. Claro, es que manda moles. Pues por la impunidad, ¿por qué una mansión de 1.200.000 euros sin las obras que le hicieron la declaras por 600.000? Pues porque tienes mucho dinero. Pero vamos a ver, escúchame una cosa. ¿Se puede ser comunista y no haber leído nada a propósito del comunismo? ¿No sabían de la dacha de Stalin? ¿No sabían de Ceausescu? A ver, ¿qué clase de comunistas son estos? Pues claro. El líder, el conductor, es un señor que está por encima de nosotros y tiene derecho a que le hagan una línea de metro como a Stalin, que le llevara del Kremlin a la dacha. Es que hicieron un referéndum. Es que esto es... Hicieron un referéndum de si los señoritos debían estar en la mansión o no. Y ya corre el rumor de que estaban mirando otra casa. Además se publicó también, creo recordar, el pueblo donde querían trasladarse, etcétera. Ojo, ¿quién puede hacer eso? ¿Se van a poder mantener dos casaplones como esos que necesitan gente dentro? Por cierto, la construcción de la casa que actualmente tiene, y hay algún ecologista que se olvida, que está construido en una parte donde no podía construir y le tendrían que tirar la casa. Un trozo de la parcela, sí. Un trozo de la parcela. Pero eso es igual. No, pero lo que quiero decir es que... El Parque Natural del Curso Medio de Guadarrama, que es un sitio precioso. Es la impunidad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ellos estaban muy acostumbrados a la impunidad. Sí. ¿Por qué? Porque todo confluyó en proteger a Podemos. Primero, la encantadora y maravillosa vicepresidenta Soraya, que potenció y protegió a Podemos como elemento táctico a favor del PP. Y luego, pues esto. Entonces no están acostumbrados. Y ahora mismo, si el Poder Judicial, o sea, la Fiscalía ya está en manos de la amiga de Garzón y Villarejo, ¿no? De Lola Delgado. Más que una fiscalía parece el barco del amor. Sí, el Poder Judicial, si el Poder Judicial es neutralizado y en eso están, este hombre puede hacer lo que le dé la gana, literalmente. Nosotros de momento lo que hacemos es irnos a la publicidad, que si no me tiran de las orejas. Y esto es absolutamente fundamental. A la vuelta, vamos a ver por qué está tan dolido Marlaska porque retiren del Callejero de Madrid a Largo Caballero y Indalecio Prieto, que le ha sentado fatal. Pero bueno, no sabe usted cómo se ha puesto. Enseguida lo vemos. 23, una hora menos en Canarias. Vamos, antes de ir a eso de la memoria democrática, vamos con un asunto clave. O sea, la cosa económica, no sé si ha visto usted el pulso económico de Orcajo hoy. Pues es el típico programa que uno ve, que hay que ver, es obligatorio verlo, pero que luego sale pidiendo aire porque, madre mía, lo de hoy ha sido la deuda. Y eso y otras cosas, porque además ha contado el FMI, ahora nos contará Javier. Lo de la deuda, ojo, porque es que no va a parar de crecer. Lo vemos. La deuda pública ha subido en el segundo trimestre hasta el máximo histórico, rozando los casi 1,3 billones y alcanzando el 98,9% del PIB, por lo que aumentó en términos absolutos un 5,4% respecto al trimestre anterior, con 66.088 millones de euros más como consecuencia de la crisis del COVID-19, y se incrementó un 6,9% respecto al mismo trimestre del año pasado, con 83.223 millones más, según los datos publicados por el Banco de España. De esta forma, la deuda pública ha marcado su máximo histórico en el segundo trimestre, afectado hasta el 21 de junio por las distintas medidas de restricción de movilidad derivadas del estado de alarma. En consecuencia, la ratio de deuda pública sobre el PIB escaló al 110,1%, lo que supone 11,1 puntos porcentuales más respecto a la ratio del primer trimestre y representa también el nivel histórico más alto. A nivel interanual, la ratio de deuda pública se eleva a 11,7 puntos porcentuales. Para este año, el Gobierno augura una ratio de deuda pública del 115,5% del PIB como consecuencia de la crisis, aunque previsiblemente se revisará al alza en el nuevo cuadro macroeconómico, una vez que el Tesoro ya revisó en mayo su programa de financiación, elevando sus previsiones de emisiones en 100.000 millones ante las mayores necesidades. Este tipo de resúmenes puramente numéricos tienen la cualidad de que al espectador le dejan siempre con una pregunta. ¿Bueno y qué? Bueno y qué, Javier Orcajo. Bueno, es que era poco preciso. Estamos en un nivel de deuda pública que no se veía aquí desde 1902. No creo que quede ninguno vivo que lo recuerde. Hombre, esto estaba cantado que iba a ser así, y está cantado que no van a poder cumplir con eso del 115 a final de año y que probablemente nos vayamos al 120, y eso es una barbaridad. O sea, producimos 1 y debemos 1
Y pico. 2, ¿no? Vale. Y no, Bien, pero eso no es lo peor, que decía el argentino, lo peor. Lo peor es que el déficit público está desbocadísimo. Está en un 5 con casi 4, 4 veces más de lo que era en 2019. Lo peor es que hoy el Fondo Monetario ha explicado algo que aquí ya sabíamos todos, pero que nadie se atrevía a explicarlo en público porque tal. Oiga, la banca española va a entrar en un proceso de morosidad gravísimo y eso se va a producir a más tardar el momento en que venzan febrero o marzo los créditos ICO, que la mayor parte de ellos no se van a devolver. Es decir, la empresa ha desaparecido. ¿Cómo estará esa empresa en febrero? ¿Y lo podrá devolver? No. Claro, porque el ICO, el riesgo, para que todo el mundo lo entienda, el riesgo lo asume la entidad bancaria. Claro, ese claro. es la clave. Ese es el problema de la banca y por qué se aleja despavorido el inversor de la banca española, que hoy ya, como lo ha contado la señora del Fondo Monetario Internacional, pues ya deja de ser un secreto. Claro. Y mientras eso pasa, en el mismo día que eso pasa, el señor Sánchez presume en el Congreso de sus medidas económicas, porque no entiende que él confunde las medidas sociales con las medidas económicas, que no ha habido tales. Y el señor Escrivá, ministro de Seguridad Social, va a no sé qué foro y dice: tengo unos datos en septiembre que son muy buenos, ¿eh? Vamos a recuperar 100.000 empleos. ¿Con eso qué hace el muchacho? Eso no significa nada. Si estás en 7,5 millones de parados. Es interesante ver que esta gente, es cierto, no entienden que tú no puedes tomar medidas sociales si no tienes una economía que funcione. Sencillamente porque no se pueden pagar. Pero en todo, o sea, en la sanidad, en la educación y en cualquier cosa. Y han demostrado esa mentalidad en la gestión de la pandemia, precisamente. Es decir, no se han preocupado por tomar medidas que mantuvieran, en fin, en un mínimo la actividad económica, sino solo de paliar los efectos con un dinero que inevitablemente iba a acabar faltándote, que es donde estamos ahora. Además, claro. ni siquiera, porque en el sector público no han tomado una sola medida de ahorro de gasto que era imprescindible, aunque solo fuera no para reducir el nivel de gasto, sino para gastarlo en lo que las nuevas necesidades venían. Eso es evidente, con lo cual el desastre va a ser completo. Pero es que en el sector privado han hecho lo mismo. En vez de quitar cargas, o sea, como han hecho Italia o Alemania u otros, en vez de reducir cargas a un sector que no podía funcionar por las restricciones que les estabas poniendo, ¿no? En vez de quitarles cargas, has hecho muy poco. Y lo poco que has hecho es conseguir que se endeuden. O sea, esos sectores tienen una perspectiva de tener beneficios extraordinarios en el corto o en el medio plazo, no. O sea, con lo cual lo que has hecho es entrampar todavía mucho más a mucha gente. Sergio Brabezo, ibas a decir. Sí, varias cosas. Para empezar, esto viene de principio de año, el problema, que parece como que es muy lejos, pero que no, que es hace nada, que hace 9 meses. ¿Por qué? Recordemos que se cerró, que nos tiró ya las orejas la Unión Europea diciendo que falsificamos los presupuestos, que eso es lo que hay que decirlo de manera clara. Fuimos con presupuestos falsos, que decíamos que habíamos ejecutado menos, menos de lo que habíamos hecho. Resultado, el déficit, es decir, los gastos superaron a los ingresos en 35.000 millones en el 2019, sin crisis. El pago de intereses que estaba España pagando por la deuda que tenía en ese momento era 31.000 millones de euros. ¿Qué significa? Que nos estábamos endeudando para pagar la deuda. Claro, es que ese es el gran problema. O sea, esto para empezar. 2, la deuda en España tiene un problema muy grave respecto a países, por ejemplo, que siempre la izquierda te va a decir, no, pero es que en Japón están más endeudados que nosotros. Italia se endeuda más, claro. Sí. Claro, pero hay un tema que es fundamental, que es que los italianos tienen deuda italiana y los japoneses tienen deuda japonesa. Aquí, en España, no es así. No es así. Está en manos de muchísima gente, particularmente fuera de España. Algo que eso nos pone en una situación de peligro. Por ejemplo, China, que tiene un 30%. El Banco de España nos ha dicho que vamos a llegar a un déficit de 100.000 millones de euros. Esto es lo que producen muchas economías a lo largo de todo un año en Europa. Eso es lo que producen economías enteras. O sea, la situación es de una máxima vulnerabilidad. Esos 100.000 millones de euros son 10% del PIB. Sí, claro. Sí, pero además el computar deuda pública sobre el PIB es engañoso porque eso... El PIB cara. Sí, no, por dos.
Pero es no que solo yo siempre por- he dicho que... No, perdón. sí que una de las cosas que siempre digo es que en España no vamos a bajar un 20%, no, vamos a bajar un 20 más un 10 más el 3 que íbamos a subir. Claro, pero ojo, que hay que hacerlo, hay que contarlo de rompan manera la escala comparativa, rompan la escala comparativa porque no les va a servir. Pero que además, pero es que además, o sea, el PIB es engañoso porque no solo va a bajar, lo cual hace más grave el tema, sino que el PIB es la producción de bienes y servicios de toda una nación. Eso no es como si contaras y dices, vamos a ver cuánto ingresas y cuánto gastas. Es que estás gastando muchísimo más de lo que ingresas, no estás gastando solo un 10% más. O sea, no tienes una deuda que suponga un 10%, supone muchísimo más, en primer lugar. Y en segundo lugar es que cada vez va a ser más difícil mantener el nivel ordinario de los gastos del Estado. Claro, el ordinario me refiero al que había, digamos, antes de la pandemia. Y esto, claro, es que aquí nos olvidamos rápido, pero esto después de una temporada, de unos meses de ¿cómo se llama? Viernes sociales. O sea, viernes sociales consistía en encontrar muchísimos más gastos sin existir además unos presupuestos aprobados. Es decir, claro, pero fíjate, el nivel de sofronización de los tipos que están en este gobierno. Voy a dar un caramelo. Dice, vamos a tener en septiembre 100.000 empleos nuevos. Tío, pero el que tienes un problema de 7,5 millones de personas en paro. Claro. ¿De qué vas? ¿Qué me está contando? ¿De qué vas? El otro, en el Congreso, Pedro Sánchez. Hoy, hablo de esta mañana. Las medidas económicas que ha tomado este gobierno son espectaculares porque el escudo social, porque como un reproche a la oposición y no hay gente que le diga algo elemental, no, tío, tú tienes que estar en apuntalar lo que te queda en pie. Porque Así se te cae la barraca. Claro, la diferencia entre Pedro Sánchez, o sea, entre el gobierno Sánchez y el gobierno Zapatero, porque hay mucha gente que dice, no nos preocupemos porque vendrá la Unión Europea. No. La diferencia entre Sánchez y Zapatero es que a Zapatero, por supuesto, le dieron un toque. Y claudicó. Claudicó y Zapatero sabía que había terminado su etapa. Hizo una cosa gravísima, por cierto, que es prolongar anunciaron elecciones a 7 meses, lo cual eso creó un daño adicional, pero bueno, pero él sabía que eso había terminado con su etapa. Ellos no, Zapatero no planteaba gobernar sobre ruinas, ellos sí. Con lo cual, lo único que les importa, ellos ya saben, por eso no se están preparando para atenuar la crisis económica, se están preparando para dominar las ruinas que salgan de la crisis económica. Y hay una de las cosas que es fundamental recordar. El dinero es gratis, hoy. Es decir, hoy. Pero eso es muy importante, porque ya hemos sobrecalentado tanto la economía, es sobrecalentar la economía, el dinero gratis no puede existir. Tipos de intereses negativos es una aberración económica, eso para empezar. Y dos, la gente se preguntará, entonces, ¿por qué no me llega el dinero? Bueno, pues porque los bancos, por mucho que usted le dé el dinero gratis, un banco lo que va a valorar, lo primero, es si usted me puede devolver el dinero. No va porque el dinero sea gratis, sino la devolución de ese dinero. Por mucho que nosotros estemos recalentando la economía, lo único que vamos a hacer es llegar a un momento que revienta el motor. ¿Y cómo revienta? Pues que no somos capaces de producir, metemos dinero y encima el dinero, lo que va a pasar si seguimos con estos encierros cada 2x3 y no tomando medidas y no siendo responsables, es que todo el dinero que aquí ponemos va a marchar fuera para comprar los productos y servicios que necesitamos dentro. Una verdadera locura. Y por cierto, estamos a 25 minutos de que el gobierno de este país incumpla la Constitución. Porque resulta que a pesar de los esfuerzos de doña Nadia Calviño, que la tienen encerrada en un despacho, sudando más que un mono africano para ver si hace los presupuestos, un borrador, o pueden llevar a las cámaras algo que tal, no van a poder cumplir, y con lo cual incumplen un precepto constitucional. Lo digo porque hoy se daba golpes en el pecho Tarzán Sánchez diciendo que usted defiende muy mal la Constitución. Yo sí que la defiendo, ¿no? Pues fíjate si la defiende que la incumple. O sea, es sorprendente. Todos los elementos indican a que no están intentando evitar ni la crisis institucional, ni la crisis social, ni la crisis económica. Sino provocando sino que están intentando que cuando llegue todo eso, tener suficientes culpables y tener... y resortes de poder. Y no tener... Y las pocas instituciones que pueden contrarrestar eso, que estén ya completamente... inertes. Dentro de eso juega su papel, y por eso es tan importante, y no es una cortina de humo, toda la cuestión de la memoria democrática. Es decir, tú deslegitimas a medio país al que se te puede oponer y le conviertes en el malo, y entonces tú eres el único que tiene derecho a hablar y a decir quién es demócrata y quién no, etcétera. Bueno, en todo este mogollón
surgió lo del Ayuntamiento de Madrid ayer, que a iniciativa de Vox, respaldada por PP y Ciudadanos, decidió, aplicando la ley de memoria histórica de Zapatero, retirar del callejero a los líderes del PSOE en los años 30, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Ambos dos con abundante iconografía en la capital de España, y ambos dos, en fin, esto hablaremos si usted quiere ahora mismo, con enormes responsabilidades directamente criminales durante la Guerra Civil. Responsabilidades, por cierto, que ellos, hasta donde yo sé, nunca ocultaron, porque Prieto nunca ocultó haber sido el jefe del SIM. Largo Caballero nunca ocultó haber sido el presidente del gobierno, el Consejo de Ministros, como se llamaba, bajo cuya dirección se ejecutan las matanzas de Paracuellos, por ejemplo. Pero bueno, total, que hoy estaba Marlaska muy dolido con este asunto. ¿Por qué? Pues porque vamos a escucharle y luego lo comentamos. El señor Marlaska. A una iniciativa tan perversa y tan en fraude de ley, de una ley que busca el reconocimiento de todos, el reencuentro de todos, y ustedes lo único que quieren es el desencuentro. O sea, que vamos a ver, cuando tú dices Franco, Yagüe, Varela, Moscardó, Calvo Sotelo, Maeztu, hasta los héroes de Valer, como en Zaragoza, ¿verdad? Malos, tú estás abrazando a los españoles. Cuando tú dices Largo Caballero y Prieto también, entonces estás dividiendo a los españoles. Claro, de fraude de ley. Claro, porque es que ellos habían concebido la ley para que se aplicara solo a unos. Cuando tú la lees y la aplicas a todos, pues entonces ya es un fraude. Como ha dicho la UGT, que por cierto a ver si devuelve el dinero indebidamente recibido del supuesto patrimonio histórico. Pero bueno. Esto es fantástico, esto que ha pasado, esta decisión del Ayuntamiento madrileño es fantástica, porque es devolverles, pues... Pero es curioso porque la ignorancia general, no voy a decir, la ignorancia en general de la historia reciente de los españoles es muy grande. Absolutamente. Y ese atropello de la ley de memoria histórica y ahora memoria democrática, que no tiene como objeto el difundir la historia, lo que tiene como objeto sin más es proyectar categorías del pasado al presente para dominar para anular a la posición política. Nada más. Y el PP y Ciudadanos mirando a otro lado, como si esto no fuera con ellos, pues no tenéis ni idea, perdón por generalizar. Pues esto va a tener como objetivo, como consecuencia no querida, el que la gente se va a empezar a interesar por la historia. Es decir, yo no voy por ahí diciendo, por respeto, yo que sé, pues a los socialistas social, que Indalecio Prieto era un golpista y un saqueador. Y un saqueador, quiere decir un saqueador de miles de millones, sí. como sabe cualquier historiador prestigioso como el que está en esta mesa. Yo no voy diciendo, pero eso va a ser el efecto. Es decir, a mí no me había molestado que al lado de mi casa o a 10 minutos de mi casa haya una calle dedicada a una en fin, comunista criminal, valga la redundancia, como Dolores Ibarruri, o que el centro cultural que hay al lado de mi casa esté dedicado a Pablo Iglesias, no el botarate este que nos quiere... del Ferrol. Sí, del anterior, ¿no? Bueno, sí. Pues ahora a lo mejor los españoles empiezan a saber las amenazas de atentado personal de Pablo Iglesias, empiezan a saber los crímenes de Largo Caballero, su decisión de iniciar una guerra civil que manifestó, no es que lo dijo él, es que lo dijo, es que quiero montar una guerra civil porque no me basta tener el poder, sino que tengo... Quiero decir, todo esto están consiguiendo esto, ¿no? Debemos rehuirlo, en mi opinión, ¿no? Es que se ha vendido la historia... El ejemplo de la ignorancia es el que antes al micrófono cerrado hablábamos, ¿no? Clara Campoamor. Le ponen en la estación de Chamartín Clara Campoamor y es porque no saben que si tenía enemigos Clara Campoamor los tenía en el PSOE. Los tenía en el PSOE, efectivamente. Y se marchó de España huyendo de la Checa. Las primeras 20 páginas, 15 páginas del libro de Clara Campoamor, La Revolución Española vista por una republicana, que escribió en París, en diciembre de 1936, recién huida del terror rojo. Y ella explicaba, no solo explicaba... El silencio en las calles, el ruido en las calles y todo aquello. No solo decía que Prieto era, ella decía, un personaje letal, cuyo espíritu letal ha destruido la República, sino que explicaba todo lo que ocurrió desde febrero del 36 hasta la Guerra Civil, y ella achacaba
no solo a la imprudencia, sino a la maldad de Prieto y de Largo Caballero, la guerra civil que habían buscado. Espera que descubran que esta señora, que por supuesto dan por hecho que sería socialista, puesto que defendía el voto para la mujer, expulsaron. Espera que descubran que hubo dos socialistas muy relevantes que defendían completamente lo contrario. Y Victoria Kent, reconocida con reconocido papel en los asesinatos masivos en Madrid en noviembre. Margarita Nelken, Margarita Nelken, no Victoria Kent. Perdón, Margarita Nelken, discúlpame. Margarita Nelken, efectivamente, no pudo asesinar, como seguramente habría sido una cosa muy satisfactoria para ella, a Clara Campoamor en noviembre, cuando asesinó a otras había personas, marchado. porque Clara Campoamor se había ido corriendo y decía pues aquí podemos ser asesinados, decía, hasta los liberales, y decía entre paréntesis, o incluso, sobre todo, los liberales. Margarita Nelken tiene una calle en una zona hiperpija de Torrelodones. Claro, los vecinos, esto es lo que dice Asís, los vecinos de esa calle, con toda seguridad, jamás se habrían preguntado que era Margarita Nelken, pues una diseñadora bávara, yo qué sé. No, una bailarina. Una bailarina, sí, pero no, pues claro, Margarita Nelken fue una activista fundamental precisamente durante esas, lo cuenta Selayer, en fin, durante esas jornadas de las matanzas de Paracuellos y de las Sacas. Una criminal. Eso seguramente pues no lo sabría. Ahora la gente empezará a preguntarse quién era. ¿Sabes qué? Yo tengo 3 libros sobre tema guerra civil. Olvidados desde hacía tiempo, ¿eh? Y los 3 se van a reeditar ahora con toda esta movida. El libro negro de Carrillo, El terror rojo en España y el tercero se me está olvidando, pero ya te lo diré. Y Juicio Franco. No, hombre, es que una de las cosas que se ha vendido y que se sigue vendiendo en la universidad, yo que doy clases a los chavales en la universidad de primero, lo que se les ha vendido es que la República era un sitio idílico donde todo iba fenomenal y vinieron 4 fachas locos y clérigos carcas a pegar 4 tiros y se acabó. Eso es lo que se ha vendido. No. Y que durante el franquismo pues, no se sabe lo que ha pasado, porque tú le preguntas ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? O sea, el plan de estabilización, tú no preguntes por el plan de estabilización. No saben nada. No se sabe nada. Decía, por cierto, decía Clara Campoamor en ese libro, decía, un parágrafo es fascismo contra democracia, y entonces, claro, por supuesto decía, no. En el lado franquista lo que están es los que se oponen a esto y tal, no hay franquismo, y en el lado republicano, decía ella, el 20 de julio dejó de existir todo elemento democrático en la República. Y en realidad dice que antes, que de hecho, dice Clara Campoamor, que cuando ilegalmente decidieron Largo Caballero y Prieto destituir ilegalmente al presidente de la República, Zamora, sí, haciendo una interpretación torticera de la Constitución en una sesión absolutamente relámpago e ilegal, dice, ya ahí acabó toda la apariencia democrática y de legitimación que tenía la República. Eso lo dice Clara Campoamor, y no respecto a julio del 36, no, respecto a febrero del 36. Eso es Clara Campoamor, la que denunció que Prieto y Largo Caballero eran unos criminales. Seguimos pegándonos por esto. Así que está muy bien puesto el nombre de la estación de San Martín a Clara Campoamor. A mí me ha encantado, me parece una cosa fantástica. Una vez que aciertan. Claro. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de algo que a Villarejo le encanta. Digo de Villarejo, a Horcajo le encanta, que es Villarejo. El tema Villarejo y el el tema Villarejo y el solallismo. Porque este es un asunto que nos hemos quedado sin comentar, pero que hay que comentar. Porque lo que está saliendo por esa boca, en fin, enseguida. 23 horas 47 minutos, 1 menos en Canarias, en recta final del gato al agua que vamos a emplear en esta cuestión. Bueno, porque está saliendo de la prensa todos los días y hay que contarlo. Que Villarejo se ha puesto a hablar y a decir cosas que no decimos que sean verdad, ojo, pero que hay que conocer. Por ejemplo, esta. Explota el sumario del caso Kitchen con las últimas novedades sobre el mismo. Resulta que Soraya organizó un dispositivo de espionaje en sede parlamentaria y Rajoy conspiró contra Esperanza Aguirre. Todo se va sabiendo gracias a conversaciones grabadas por el excomisario Villarejo y recogidas por el sumario del caso Kitchen, al que han tenido acceso algunos diarios que salpican a las cúpulas del Partido Popular. Conversaciones que tuvieron lugar entre el excomisario y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza. La trama revelada hoy tiene como telón de fondo el nombramiento del director del CNI que Villarejo, sus socios y, al parecer,
Los líderes del Partido Popular de entonces trataron de manipular. La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, organizó un dispositivo de espionaje dentro del Congreso de los Diputados, según una de las conversaciones que guardaba Villarejo, a la que ha tenido acceso OK Diario. Lo hizo entre 2009 y 2010 con el fin precisamente de conocer información sobre ese nombramiento del Centro Nacional de Inteligencia. Las conversaciones grabadas de Villarejo también se refieren a Mariano Rajoy y no precisamente con cariño. Y es que Rajoy, según Villarejo, participó del entramado Bárcenas y conocía la caja B del partido mejor que nadie. Villarejo señala también que el expresidente del Gobierno, el gallego en cuestión, cuando todavía era líder de la oposición, le encargó realizar un barrido en su despacho del Congreso de los Diputados para detectar micrófonos ocultos, algo que, según narran los audios, ejecutó la propia Sorolla. Y por si todo ello fuera poco, las grabaciones del sumario del caso Kitchen revelan que, citando literalmente a Villarejo, Rajoy quería cortarle la cabeza a Esperanza Aguirre y se sirvió de nuevo del comisario para fingir un entramado y denunciar a esta por aparcar en doble fila en la Gran Vía. Villarejo ha destapado también una rara relación entre el actual vicepresidente segundo del Gobierno y Baltasar Garzón, quien en 2017 insistió mucho en que Villarejo e Iglesias mantuviesen una conversación, curiosamente, tras las filtraciones de OK Diario del chat de Telegram de Podemos. Parece que el caso Kitchen no ha hecho más que empezar. Bueno, vamos a ver. Villarejo está disparando a todas partes al mismo tiempo y ha conseguido efectivamente que ya sea incapaz. Es muy posible saber que es verdad. Empezó con el emérito. Que es imposible saber que es verdad y que es mentira, etcétera. Claro. A Villarejo le vamos a dar una credibilidad cero. Pero la credibilidad de Villarejo no es importante. Lo que dice se tiene que analizar si eso es cierto o no y, sobre todo, desde el punto de vista de Casado, exige que dé un puñetazo sobre la mesa. Basta ya. ¿Y cómo exijo yo el basta ya? Pues con actitudes más proactivas de los implicados. Si dice de Soraya Sáenz de Santamaría, hasta donde yo sea abogada del Estado y vicepresidenta, ex vicepresidenta del Gobierno, que le ayudó metiéndose en el bolso unos micros para pasar los controles del Congreso y hacerle un favor a Rajoy, que creía ser espiado, pues oye, pues que le ponga una querella a Villarejo, la señora esta, para empezar a hablar. Esto para empezar a hablar, es lo que le haría yo si lo dijera de mí, ¿no? Lo normal. Cospedal, dice de Cospedal, me debe 100.000 euros todavía de trabajos que hice para el Partido Popular. Oye, pues si eso no es verdad, ahora es la hora de demostrarlo. Y eso es lo que les debería exigir Casado a los suyos para tener una cierta posición. Lo que no puede ser es meter la cabeza debajo de la arena como el avestruz y esperar que amaine. Porque claro, sí, las cosas que puede haber llegado a decir, con razón o sin ella, pero aquí la carga de la prueba la tiene el político. Y tienen que entender que no es que seas inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que eres culpable, lo diga quien lo diga. Y tú, sobre todo porque ya no estás en política, ni eres vicepresidenta del Gobierno o secretaria general del Partido Popular, tienes la obligación de defenderte, porque tienes manos libres y porque se lo debes a tu partido. Y el otro, pues este zar con alma de recadero, que es Casado, pues lo que tiene que hacer es exigirlo. Si quieren que le creamos, en lugar de decir, yo de esto no hablo porque, mire usted, hasta que no esté imputado no le puedo quitar no, hasta que no haya sentencia firme no le puedo anular la militancia. No. Hasta que no me vea obligado a defenderme, no me voy a defender. Es que quedas fatal. Claro. Escucha, se va a poner 1000 veces amarillo, ¿eh? Tenía toda la oportunidad. Casado tuvo la oportunidad, porque aunque Casado había sido, cuando Casado fue nombrado vicepresidente de comunicación del Partido Popular, yo dije algo, yo creo que en esta casa, que es no le han promocionado, le han neutralizado. Pero, sin embargo, la escenificación de su toma del poder en lid, en batalla contra Soraya Sáenz de Santamaría, escenificó los principios contra el poder. O sea, Casado, eso fue un momento de redención. Sí, así es. De redención. Sería verdad o no sería verdad, pero fue un momento de redención porque ganó con un discurso liberal y renovador frente a lo que era sencillamente poder y soborno, porque Soraya ofreció todo a todos los de Casado, incluido Casado, hasta el último minuto. Tenía la legitimidad para dar ese puñetazo en la mesa y decir, yo no tengo nada que ver con Rajoy, o para decirle a Soraya, inmediatamente desmiente esto y presenta una querella, o abandona el Partido Popular, si es que Soraya ha estado alguna vez en el Partido Popular, cosa de lo que tengo mis dudas. Cualquier cosa, ha perdido toda legitimidad. La única acción terminante y decidida y valiente de Casado en estos meses
ha sido destituir a Cayetana Álvarez de Toledo y sustituirla por una tal Cuca Gamarra, que creo que está enervando y haciendo una oposición firme, decidida y con una efectividad que no conoce precedentes. Sobre todo cuando tiene que hablar de Villarejo. Sí, sobre todo, efectivamente, cuando tiene que hablar Pues, chicos, de Villarejo. Si no podéis hablar de Villarejo, si estáis condicionados, si estáis demasiado ligados a algunos... Aquí, bueno, no, me cuesta, iba a decir que le iba a echar un capote a Cuca Gamarra, lo dejo. No, sí, personalmente seguro que es una bellísima persona. ¿sabes? La explicación de la Gamarra sobre lo de Villarejo es lamentable, pero todavía fue peor la de Casado. Casado no puede lidiar esto diciendo yo, por aquel entonces, era diputado por Ávila. No, que no hay moviola, que ahora estás donde estás y te toca, por respeto a los tuyos, y si quieres pintar algo en el futuro político de este país, más que nada, por tu bien lo digo. Y en un momento de crisis en que hace falta un liderazgo fuerte, y en que hace falta decisión, y en que no están intentando aprobar unos presupuestos o ganar las próximas elecciones, no están intentando eso, Casado. Están intentando que no haya posibilidad en este país en los próximos 20 años de ningún tipo de alternativa. En eso están. Entonces, ¿a qué estás jugando? ¿A las próximas elecciones? ¿A tener 10 diputados más o menos? ¿A que Vox no te sobrepase? Si ese no es el juego. Están atacando a la monarquía y están socavando lo que queda del Poder Judicial, y tú estás viendo a ver si se aprueban unos presupuestos o a ver si las próximas elecciones... Consejo del Poder Judicial. Estás tonto, no ese es el tema, no ese es el tema. En fin, nos quedan 4 minutos y yo querría preguntaros vuestra opinión sobre algo en lo que no metió el micrófono Villarejo, que es el debate de Trump y Biden. Lo metimos esta madrugada aquí en directo, esta mañana lo hemos vuelto a dar, ha habido programa especial sobre el asunto. He podido verlo, me ha parecido un desastre, sinceramente. A mí no me ha gustado ¿Verdad? No estoy y luego, de acuerdo. decirle una cosa muy rápido. Me ha parecido lamentable la actuación del moderador del debate. Primero, ha sido el protagonista, y dos, hombre, no puede ser que sea el tercer candidato en contra de Trump. O sea, es que me ha parecido terrible, y lo de Trump diría una cosa. Pare de interrumpir, señor Trump, pare de interrumpir, por favor, porque es que creo que Biden simplemente con que le dejan hablar, pues ya se hunde solo. Yo creo que, en primer lugar, a mí me ha confortado mucho el debate, porque no es España el único sitio donde hay una crisis política monumental. En Estados Unidos también, ahí la ven. La tienen 1 hora y media y la pueden hasta palpar. El periodista moderador, pues Wallace es un hombre, un periodista rehén que es de la Fox, que está ahí, que se quiere hacer perdonar según qué cosas, y que ha sido el incisivo, ha sido mucho más brillante que Biden y mucho más brillante que Trump juntos. Lo que pasa es que no era eso lo que le tocaba hacer. Y luego, hombre, yo creo que Biden tiene muy pocas posibilidades de derrotar a Trump. Hoy, tratando 2 de los temas por los que tenía una autopista de 8 carriles para entrarle, la violencia racial y el tema de la gestión del coronavirus, pues se le ha ido... En los 2 temas salía Trump absolutamente vivo, sí. Cuando me pareció tosco y desagradable, pero cuando alguien habla de estas cosas se ve la necesidad, en casi todos los ámbitos, de decir, a mí no me gusta Trump, pero ¿verdad? Quiero decir, bueno, pues dejemos de... O sea, bien, yo no es que no me guste o me deje gustar, que es irrelevante, ¿no? Trump representa una cosa que no coincide exactamente con mi ideología, pero la resistencia en Estados Unidos en este momento frente a la instrumentalización de la raza como si fuera una lucha de clases, a la ideología de género, el globalismo y las absurdas, la venta del Partido Demócrata, que se lo han adjudicado el control a Sanders, el cierto control moral del Partido Demócrata a Sanders a cambio del apoyo a la candidatura de Biden, y el personaje de Kamala Harris, al que el otro día alababa la conferencia episcopal, la COPE alababa a una persona que es casi partidaria del aborto con efectos retroactivos. Es una cosa... Los latinos la llaman que mala. Sí, que mala porque es mala. Bueno, pues esto lo que está llevando es que la mayoría del voto negro en Estados Unidos va a votar a Donald Trump, y que Donald Trump, te guste o no te guste o lo que sea, pero representa en este momento la resistencia frente a la decadencia final de los Estados Unidos. Yo creo que lo mejor que puede pasar, lo menos malo que puede pasar en Estados Unidos es que gane Trump y que arrase. Hombre, hay que recordar también que Trump, por ejemplo, ha conseguido grandes cosas
durante todo estos 4 años de mandato. Y se los puso por delante. Las pierde por boca chanclas diciendo que ese es su problema. En economía es el mejor gobierno de la historia de América. Oye, chico, vamos a ver, ese y es el Roosevelt qué y tantas cosas. Por ¿no? ejemplo, ha conseguido un tratado de paz como ese ha sido nadie en impresionante. Oriente Medio. 2 acuerdos de paz. O sea, a Obama no es que le habrían dado otro Nobel de la Paz que le dieron, no se sabe muy bien por qué, porque es la peor política exterior. Por si acaso, se dieron antes. Por si acaso, a Obama le habrían canonizado por conseguir lo que ha conseguido Trump en política exterior. Biden, que es candidato ya de los demócratas y que tiene alguna posibilidad, frente al señor que recomienda beber lejía para combatir el COVID, y no le ha arañado ni la ceja, está perdido. Señores, don Javier Horcajo, don Sergio Brabezo, don Asistimers más, muchísimas gracias por estar aquí en esta noche trepidante. Seguimos sin saber qué va a ser de nuestras vidas. Leeremos el BOE mañana y luego a ver qué es lo que hace la Comunidad de Madrid y las otras comunidades afectadas. De momento usted descanse, que es absolutamente fundamental, que mañana vendrá más tralla. Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Hasta mañana.